ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias. Estamos sin mascarilla con el ministro porque estamos a una distancia más que 4 más metros que prudente. o 5 metros. Yo creo, ¿no? Sí, estamos bien. Estamos bien, estamos Y cumpliendo. me imagino que estamos los dos con tercera dosis, así que Estamos los dos con tercera pase de dosis. movilidad. Así que sí, mi pase de movilidad por lo menos está activo. El mío también. Activo. Oiga, vamos por partes. Después hablamos del pase de movilidad. Reservemos eso por un momento. ¿Cómo está la cosa y cómo va a estar en el futuro? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Iván, a nivel mundial la cosa está bastante preocupante. Nosotros tenemos las cifras de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Bélgica, que me preocupa siempre mucho, Argentina, incluso Bolivia. Hay un aumento muy importante de casos en todo el mundo. Hay un récord mundial también de casos por día, más de 1 millón de casos en un solo día, ha informado la Organización Mundial de la Salud. Durante muchos días consecutivos. Sí. Además. Estados Unidos, por ejemplo, tuvo más de 220.000 casos en un día. Claro, y tuvo 2 millones de casos en una semana. También. Argentina tuvo más de 50.000 casos en un día. Por lo tanto, creo que nosotros vamos a tener también un aumento de casos debido a la variante Omicron, que como todo el mundo sabe, es muy contagiosa, contagia mucho más que la Delta, pero afortunadamente, por el momento, las noticias que tenemos, la información científica que tenemos, indica que es menos grave, o sea, lleva menos pacientes a la UCI e incluso aparentemente produce menos letalidad, es menos letal que la variante Delta. Por un momento, se entiende que en el hemisferio norte, como están en invierno, haya un aumento de casos, es parecido a los inviernos que hemos vivido. Pero usted ha mencionado a Argentina, a Bolivia, no sé cuál es la situación de Brasil, que están igual que nosotros, digamos. Brasil, curiosamente, ha tenido una disminución, no hay una explicación clara. ¿Ya? Uruguay, en cambio, que tenía muy buenos datos, está en aumento. Es que este virus es difícil de comprender, realmente. Ahora, en el hemisferio norte es más explicable porque tienen una tasa de vacunación menor que la de nosotros, de todas maneras, y están en invierno. En invierno la circulación viral de virus respiratorios es mucho más fácil, el hacinamiento contribuye a la circulación viral, por lo tanto hay una explicación doble, menos vacunas, salvo Portugal, que se ha puesto en el primer y segundo lugar del mundo, y el invierno, creo que eso contribuye. ¿Y en Argentina por qué? En Argentina no tenemos una explicación clara. Yo lo he conversado con el director de la OPS, que es argentino, Fernando Leán, es un gran amigo, y no tenemos todavía una explicación clara, pero hoy día, las cifras de hoy día, curiosamente, demuestran que ya cayó a la mitad. Y eso también no es sorpresivo, porque en Sudáfrica y en Alemania, curiosamente, los casos subieron rápidamente, hubo un aumento logarítmico enorme, ¿Ya? pero también están bajando muy rápidamente. A la misma tasa, digamos. Exacto. ¿Ya? Incluso Sudáfrica eliminó algunas restricciones que había puesto a fines de la semana pasada. Claro, es parte del mensaje contradictorio, porque Sudáfrica dijeron que ya habían pasado el pic de Omicron. Sí, no creo que lo hayan pasado, pero está disminuyendo francamente el número de casos, y es por eso es que es un virus que es impredecible, difícil de entender, y obviamente que sí, lo que nosotros sabemos que contribuye mucho es la vacunación. Ayer informaron, el Ministerio de Salud informó 1.900 casos, algo así. Sí. ¿Tiene la cifra para hoy día? Por supuesto, hoy día vamos a informar en un rato más 1.921 casos, un poquito menos que ayer, pero con una positividad alta, 3,1%. Hay que recordar que los países que están con crisis tienen sobre 10% de positividad y con un aumento en varias regiones, y también nosotros siempre estábamos todas las semanas hablando de disminución, cada 7 días. En este momento, en relación a los últimos 7 días, tenemos un aumento del 19%. Y quiero dar una información muy importante. La región metropolitana va a tener un aumento del 51% de los casos. Por lo tanto, tenemos que ponernos mucho más estrictos en la región metropolitana. Eso en comparación a los 7 días anteriores. Exactamente, exactamente. ¿Y qué está pasando en la región metropolitana? Está pasando que hay algunas comunas que nosotros suponemos que tienen mucha cantidad de viajeros, que tienen un aumento importante de Omicron. En este caso también el aumento de los casos Omicron ha sido importante, estamos sobre 350 casos, pero hasta el momento hay identificados 3 casos comunitarios. Vamos a tener más noticias seguramente el lunes en el punto de prensa,
pero estamos identificando más casos comunitarios. Casos comunitarios son los que no tienen relación con nadie de fuera. Exactamente, y eso la gente tiene que entenderlo. Cuando hay un caso comunitario, quiere decir que ya el virus está circulando en el país, y eso significa que está un poco más fácil su diseminación. ¿Y qué podríamos esperar entonces para las próximas semanas aquí en Chile? Yo creo, Iván, siendo sincero, que vamos a tener un aumento de casos. Es inevitable. ¿Podemos llegar a cuánto? ¿A qué? No me atrevo. Hay expertos como Tomás Pérez Acle, al que le envío un saludo porque es un gran colaborador de nosotros, que ha dicho que podíamos tener hasta 6.000 casos. No llegar a los 9.000 que tuvimos el año pasado, pero Exacto. quizás hasta 6.000 casos. Sin embargo, en este minuto nosotros estamos en una situación epidemiológica absolutamente diferente. Tenemos un 92% de personas vacunadas con 2 dosis y un 94% de personas vacunadas con 1 dosis. Y el viernes, no sé si lo leyeron o lo vieron en las noticias, superamos los 11 millones de personas con dosis de refuerzo. Y eso sí que fue un hito importantísimo, espero que se recuerde. Es impresionante. 11 millones de chilenos tienen la dosis de refuerzo. 11 millones más de 11 millones tienen ya la dosis de refuerzo, y todos los países han reconocido que hay que colocar dosis de refuerzo. Ahora todos están corriendo detrás de la dosis de refuerzo. Claro, porque el año pasado usted, me acuerdo, cuando causó polémica por su frase de los 9.000 casos diarios, que era como volver al peor de los mundos, pero claro, en ese momento estábamos recién empezando con la vacunación. Parece que en ese momento vine acá, porque no, ese día fue muy importante para el gobierno y para el Ministerio de Salud. De hecho, yo estaba en el ministerio, tuve que ir a La Moneda, me saqué la chaqueta, me remangué y dije, tenemos 9.000 casos, tenemos que hacer todo lo posible para detener esta pandemia. Y curiosamente, de ahí en adelante comenzaron a bajar los casos nuevamente. La comunicación es muy importante, lo que hace el periodismo, lo que hacen los medios de comunicación es muy importante. Claro, porque lo peor que nos puede pasar es que tener la sensación de que esto ya pasó, cuando en rigor no ha pasado. Ahora, lo que sí parece sensato pensar es que podemos llegar a 6.000 casos, como dice el doctor que usted menciona, Tomás Pérez Acle, pero esos casos deberían ser menos graves por la cantidad de gente vacunada, ¿no? Nosotros pensamos que los casos deberían ser menos graves, y de hecho la ocupación de camas actual en Chile por pacientes COVID es de solo el 31%, y tenemos más de 250 camas libres para cualquier eventualidad. Y la ocupación general de camas en Chile, en cama UCI me refiero obviamente, en este momento es bajo el 90%, por lo tanto hay una capacidad también de crecer, pero nosotros creemos, no porque estemos 100% seguros, pero es lo que hemos visto en otros países. En ningún país ha aumentado la ocupación de camas, en ningún país ha aumentado la letalidad. Ni siquiera en Europa, en relación a los con la crisis actual. No, camas medianas, curiosamente, sí han aumentado, pero camas UCI no. O sea, no son pacientes que se agraven. Ahora, ¿quiénes caen a la UCI? Y eso es otro mensaje. Los que caen a la UCI, 60% de ellos no tienen vacuna o tienen un esquema incompleto de vacuna. Por lo tanto, ¿cuánta gente hay sin ninguna vacuna aquí en Chile? Sin ninguna vacuna, tenemos el 94% de la población susceptible vacunada con 1 dosis y 92 con 2. Nosotros fijamos una meta de 15 millones, acuérdate, así que el 92% de los 15 millones son los que están vacunados, el 8%, 8 por 5, 40, 8 por 1, 8, son como 120.000 personas, es muy poca cantidad de personas. Que se negó completamente a vacunar. Sí, pero ¿y que ya perdimos la esperanza con pero ellos, con la dosis de refuerzo es diferente. Con la dosis de refuerzo tenemos más de 1 millón de personas sin vacunar en este minuto. ¿Qué explicación tiene para eso? Porque es gente que aceptó vacunarse la primera y la segunda vez eventualmente, si tenía 2 dosis, y la tercera no quiso. Bueno, la verdad es que las personas que no han querido vacunarse intentaron vacunarse esta semana. Esta semana batimos un récord. Hubo cola y todo. Claro, casi 800.000 personas se vacunaron. ¿En la semana? Sí, entre el lunes y hasta la mitad del viernes. Y de hecho hubo un día, el jueves, que se vacunaron 190.000 personas. Es que probablemente el cálculo que te di antes era falso, era erróneo. Deben ser 1 millón de personas las que no han recibido una dosis. Porque yo dije 120.000, pero deben ser 1.200.000. Como 1.200.000 personas que no han recibido ninguna vacuna. De los 19 millones de habitantes que tiene Chile. Claro, es marginal, pero es una buena cantidad de personas, digamos. Es muy marginal. Y esa gente está en riesgo. Sí, pero ahí también hay que considerar, Iván, a las personas que están en un grupo que no podemos vacunar,
que son todos los menores de 3 años. Ya. En Chile nacen 240.000, 250.000 niños al año, así que por lo menos ahí, de 1 a 3, hay una cantidad bastante importante. Más de medio también. millón, digamos. Claro. 600 y tantos mil personas. Oiga, y a propósito, entonces, para configurar el panorama del verano, ¿deberíamos ver un ascenso de los casos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta fines de enero? Deberíamos ver un ascenso de los casos y un descenso rápido de los casos. Se repite la epidemiología de los otros países, probablemente hasta fines de enero. Sí. Ya. O sea, en febrero debería empezar a bajar aquí en Chile. Aquí no se puede ser pitonizo ni tampoco se puede adelantar. Y esto, aunque tú no lo creas, es una pregunta que nos hace el presidente todos los días en todas las reuniones. Claro, porque hay que estar planificando las camas, fundamentalmente. Fundamentalmente las camas, la contratación de personal, aumentar la capacidad de testeo. Así que es una pregunta para nosotros fundamental. Pero viendo lo que pasa en otros países, han tenido una alza muy violenta, muy rápida, pero una caída también muy rápida. Ministro, a propósito, para el 2022, de todas maneras se prevé que vamos a tener que seguir probablemente vacunando a la población. ¿Está todo eso, está listo? ¿Efectivamente están aseguradas las vacunas para el 2022? Nosotros tenemos aseguradas las vacunas para el 2022, por lo menos, obviamente, en lo que corresponde a nosotros, porque vamos a comenzar, Iván, con 2 estrategias. Primero, obviamente, seguir con la vacunación masiva, pero también incorporar la 4ª dosis. Ya el presidente lo ha anunciado extraoficialmente, pero espero que esta semana se anuncie oficialmente por el presidente, ¿ya?, la colocación de una 4ª dosis. ¿A partir de febrero, como se dijo? Sí, vamos a cumplir. No, incluso estoy a lo mejor cometiendo una infidencia, pero... Pues de él nomás, sino entre nosotros. Entre nosotros, pero lo va a conocer todo Chile en 5 minutos más o en 3 minutos más. No, vamos a partir en enero con la 4ª dosis. ¿En enero? Sí, pero siempre pensando en las personas que tienen inmunodependencia o inmunodeficiencia, perdón, que son adultos mayores, probablemente gente que trabaja en el sistema público de salud o privado de salud, la gente que trabaja en salud. Pero el presidente va a hacer el anuncio porque a él le corresponde durante la semana. Ya, o sea, eso lo vamos a ver el detalle un poquito más adelante, pues es un buen adelanto. Las vacunas entonces están listas y la colaboración con el gobierno nuevo en términos de lo que tienen que hacer ellos de marzo para adelante, digamos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar plenamente con el gobierno entrante, con el presidente electo. ¿No ha empezado esa coordinación? No hemos tenido una relación con él ni con su equipo de salud todavía, pero normalmente, por lo que me han explicado, que a mí no me ha tocado antes este cambio, como marzo son 11 días, a partir del 1 de marzo ya vamos a estar trabajando conjuntamente. Sin embargo, cualquier información, cualquier dato que ellos necesiten, se los vamos a entregar. De hecho, la idea es seguir en la pandemia, que es lo que más nos preocupa, seguir con el tema de las listas de espera, que también nos preocupa mucho, la salud mental, que también me preocupa muchísimo, la ley del cáncer, que está ya en marcha, y además iniciar el proceso de traspaso de información. Ya, o sea, usted espera que ese proceso, por supuesto, tiene todo el sentido del mundo que sea fluido, evidentemente, pero que se mantenga la estrategia de Chile en torno a la pandemia. La entrega primero es muy fluida porque la información que nosotros entregamos y que yo acabo de adelantar, sí, es pública, o sea, está en la página web del Ministerio de Salud. Toda esa información ellos la pueden tomar. No, y hay un trabajo a partir del 21 de febrero ya a nivel de subsecretarios que está como prediseñado, digamos. Por supuesto, así es. Y además de eso, nosotros estamos dispuestos obviamente a colaborar con todo lo que ellos necesiten de información. Ahora, ¿qué es lo que se puede mantener? Yo creo que los cuadros técnicos, hay muchos cuadros técnicos muy buenos. Voy a nombrar a Rafael Arao, voy a nombrar a la doctora González, encargada del PNI, a la doctora Silvia Santander, que maneja una gran cantidad de programas en el Ministerio de Salud. A lo mejor ellos pueden mantenerse no sé cuánto tiempo hasta que termine, digamos, un traspaso adecuado. Yo creo que sería bueno, lo hemos dicho muchas veces y en eso coincide el presidente electo Gabriel Boric, que la salud es un tema de Estado, por lo tanto debería haber una continuidad en algunos aspectos, obviamente que ellos pueden digamos, poner el acento en otros, por lo menos en el tema de la pandemia. Claro, y no a nivel de ministro o subsecretario, digamos, se entiende que no. Yo creo que los ministros y los subsecretarios tienen que cambiar, obviamente, siempre cambian, porque son personas de confianza, pero hay cuadros técnicos muy valiosos en el Ministerio de Salud. Generalmente la gente miraba en menos el sistema público de salud, yo creo que se ha revalorizado. Sin duda. Una de las cosas que más me ha gustado, cuando voy a regiones, veo en los diarios declaraciones de la gente de regiones, dice, he recobrado
la confianza en mi hospital público. Creo que eso ha sido muy, muy bonito para mí. Pero a propósito de que usted lo menciona, eso puede variar cuando pasemos la pandemia, ojalá pronto, y empecemos con el problema de las listas de espera nuevamente, porque efectivamente ahí tenemos una rémora relevante, ¿no? Tenemos más de 200.000, casi 300.000 ya cirugías en listas de espera. Tenemos más de 2 millones de consultas de especialidades en listas de espera. Ahora, de esas consultas de especialidades hemos ido bajando muchas gracias al Hospital Digital. El Hospital Digital ha hecho una labor fundamental. O sea, yo creo que hay que digitalizar más la atención de salud, sin lugar a dudas. La atención a distancia es muy importante. Y desgraciadamente, cada vez que aumentan los casos y aumenta la ocupación de camas, tenemos que dejar de operar. Pero en este momento, el 70% en cifras redondas de la ocupación de camas UCI está con pacientes no COVID, o sea, con cirugías, con cánceres, con tumores, con accidentes vasculares. Es un funcionamiento más normal. Sí, más normal. De hecho, hoy día, Iván, sale un artículo muy interesante. Ya el COVID no es la primera causa de muerte en Chile. No, es la tercera, de hecho. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque las enfermedades cardiovasculares, primera, y el cáncer, segunda. Y yo creo, no lo creo, lo dicen los expertos, el próximo año el cáncer va a ser la primera causa de muerte en Chile lejos. Le pregunto esto ya no como gestor de política pública, no como ministro, sino como experto. Le pregunto su opinión. ¿Usted cree que la solución de las listas de espera es la colaboración público-privada, así como lo hemos visto en la vacuna? Por supuesto que sí. Porque ha habido trabas, incluso en este gobierno ha habido trabas para eso. Por supuesto que sí. La colaboración público-privada ha sido el puntal para mantener las camas UCI, por ejemplo. Nosotros recibimos al gobierno con 1.300 camas UCI. Y llegamos a tener 4.700 camas UCI. Eso fue un esfuerzo gigantesco gracias a la colaboración público-privada. Claro. Pero no solamente con las clínicas, también con los hospitales universitarios, con los hospitales de las Fuerzas Armadas, con las mutuales. Exacto. O sea, todos se sumaron. Y quiero reconocer... ¿Y no se puede hacer algo parecido con las listas de espera? Por supuesto que sí. Y hay que hacerlo. Y lo hemos hecho. Estamos haciendo una licitación para que la gente, y las mutuales han colaborado mucho, colaboren en las listas de espera. Y quiero reconocer un artículo que escribió Daniel Matamala hoy día en La Tercera, que siempre nos golpea mucho, o nos golpea, o no sé, yo entendía que nos golpeaba, a lo mejor él dice que no, pero que es muy paradigmático en ese sentido, porque él dice, saquemos el provecho, saquemos lecciones de la vacunación, que fue un hito importantísimo para Chile, donde la colaboración público-privada fue muy importante. Y creo que él dice, repitamos esta experiencia en otros, no solamente en salud. Gracias a Daniel Matamala por reconocer su columna de hoy en La Tercera. Sí. Si el gobierno entrante... A pesar de que es de otro canal, pero bueno. Pero somos todos amigos. Además se formó aquí, ¿sí? que está muy bien formado. Está bien formado. En la Universidad Católica y aquí. Si el gobierno entrante le preguntara, ¿usted recomendaría eso? ¿Es posible hacerlo? Yo se lo pregunté a Gabriel Boric en el último debate antes de la elección. Sí, me acuerdo. Y fue... Incluso me nombraste... Creo que a Rafael Arauz y... Sí, o sea, le pregunté en el sentido de de que hubiera clínicas privadas, las mutuales, como usted las menciona, los hospitales universitarios, que pudieran gestionar las listas de espera con un precio fijado por un estamento técnico. Absolutamente. Nosotros fijamos el precio para el día cama UCI y fue aceptado por todas las clínicas. Y hemos pagado todo lo que haya que pagar. ¿Y eso se podría emular para...? Pero por supuesto, lo hicimos, ya lo estamos haciendo, Iván, con FONASA. FONASA fijó precios, licitó los precios y hay varias clínicas y mutuales que están colaborando y ojalá hospitales universitarios que están colaborando con ese tratamiento de las listas de espera en forma muy transparente y con precio fijo. Una de las principales colaboradoras del presidente electo es Isquia Siches, con quien usted tuvo algunas discrepancias públicas. También la conoce hace harto tiempo, desde la época del Colegio Médico. Mucho. En ese sentido, estando la doctora Siches en el núcleo, en el corazón del gobierno, ¿qué espera del próximo gobierno en términos de la gobernanza de la pandemia? ¿Espera que cambie el modelo de administración del poder que ha tenido esta administración, este gobierno? Yo creo que ellos se equivocaron bastante. Acuérdate que promovieron el cero coronavirus. Ayer Australia dio por terminado el cero coronavirus. Ellos promovieron el lockdown total. Eso cortocircuito. Está cortocircuito además. Eso está totalmente descartado. Aquí hay que trabajar en ambas líneas, o sea, mantener obviamente algunas restricciones, pero mantener sobre todo las medidas sanitarias, lavado de manos, distanciamiento, mascarilla, en fin. Y por otro lado, continuar con la vacunación, o sea,
ambas estrategias son complementarias. Entonces no se puede ir solo con una o solo con otra. Ya, pero eso desde el punto de vista de la estrategia. Sí. La doctora Siches y el Colegio Médico siempre propuso un cambio en la repartición del poder, en que el poder estuviera más distribuido, que el Ministerio de Salud fuera una especie como de coordinador de varias opiniones distintas, donde todos participaran, en fin, una gobernanza distinta. Nosotros distribuimos ¿Usted el cree poder, que eso puede pasar? Nosotros distribuimos el poder ampliamente. Acuérdate que la mesa social, COVID-19, el grupo de expertos en pandemia, el grupo de expertos en vacunas, CABEI, el PNI, todos participaron en las decisiones. Claro, pero el Colegio Médico se salió de la mesa social. Se salió de la mesa social. Porque decían que no los pescaba nadie. No es así, no es así. Nosotros escuchamos a todos los actores, a todos los alcaldes. No sabes tú cuántas, y lo pueden pedir por transparencia el que quiera, me he reunido con cientos de alcaldes, personalmente, presencialmente y por Zoom, para escuchar justamente las necesidades de las comunas. Y ahí me he dado cuenta que es importante la presencia de las alcaldesas y alcaldes. Nosotros hemos tratado de hacer transparente la gobernanza, como dicen ellos, y le hemos dado toda la colaboración. Hemos trabajado con las universidades. Hemos publicado trabajos científicos con las universidades católicas, Chile, con la Universidad de Temuco, cosa que nunca había hecho el Ministerio de Salud antes. Hemos tenido artículos maravillosos en New England, Lancet, en fin, cosa que nunca se había hecho antes. Yo creo que nosotros hemos tratado de ser lo más abiertos posible con respecto a transparencia, a entregar datos, a entregar información de la pandemia y a pedir ayuda de todos los expertos. O sea, el nuevo gobierno debería darse cuenta que otra cosa es con guitarra, dice usted. Es una frase habitual cuando hay cambios de gobierno. Yo creo que si ellos necesitan, en estas reuniones que nosotros les expliquemos cómo trabajamos, si quieren seguir igual, que lo hagan. Si quieren cambiar a otra, entre comillas, gobernanza, que no la comprendo lo que quieren decir con eso, obviamente que estamos llanos también a colaborar. ¿Y se imagináis que Siches como sucesora suya en el ministerio? Bueno, eso es una prerrogativa del presidente de la República. Así que por eso no le pregunté si usted la elegiría, le pregunté si se la imagina. Si Gabriel Boric, no, es que yo no soy presidente, Iván. Si Gabriel Boric es el presidente electo, él definirá quién va a ser su ministra o ministro de Salud. Hay una duda sobre eso porque la doctora Siches está pagando su beca en un hospital público aquí en Santiago, tiene un trabajo de media jornada, entiendo. ¿Qué es lo habitual cuando un médico tiene una beca y entre comillas, la paga trabajando en el sistema público? Y hay una duda sobre, le pregunto, ¿hay una duda sobre si podría ser ministra cuando simultáneamente está haciendo ese trabajo en el sistema público? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo desgraciadamente no quiero opinar de ese tema. El Colegio Médico me tiene acusado o me tiene amenazado con una acusación ética. Me tienen amordazado, lo voy a decir claramente. ¿Por qué? Porque yo dije que en realidad Isquia fue parte de mi mesa directiva nacional. Eso la gente lo olvida o no lo sabe o no lo quiere decir. Y ella fue presidenta del Colegio del Regional Santiago. El Metropolitano, claro. Esto a propósito de una investigación que hubo donde hay que revisar, porque aquí no hay ningún delito ni nada, hay que revisar algunos aspectos del manejo administrativo del Colegio Médico. Entonces yo declaré eso en un diario y me pasaron a ética. Yo creo que esa no es la forma de reaccionar, hacer callar a las personas. Yo creo que si ella tiene que terminar el pago de su beca, debería hacerlo a la brevedad posible o pedir un permiso, porque se puede pedir una postergación. Sí, yo sé que ella ya ha pedido varias postergaciones, pero puede pedir una postergación. Ahora, obviamente, que el ministro de Salud o la ministra de Salud tiene que hacer cumplir la ley. O sea, aquel que recibe una beca pagada por el Estado, entre paréntesis. Sí, pues ese es el sentido, claro. Lo que se llama el pago asistencial obligatorio. Ese pago asistencial obligatorio lo hacen todas las becadas y becados de Chile. Si ella no lo ha terminado, bueno, tendrá que pedir una postergación o dar una explicación por cuál no lo ha terminado. Ahora, yo creo, obviamente, que siendo ministra de Salud, mal va a poder exigir que la gente cumpla el pago si ella no lo ha cumplido. Evidentemente que ese es un tema que tiene que solucionar. Ya, hay un dilema para solucionar antes del 11 de marzo. Obviamente, yo pienso que sí. Ministro, estamos terminando. ¿Qué podemos esperar después de la celebración de Año Nuevo, los abrazos inevitables, en fin, todo lo que hemos vivido los chilenos en una situación que ya la prensa internacional reconoce, somos como la isla en el mundo para vivir la pandemia en estos momentos? ¿Qué podemos esperar entonces después de estas celebraciones? En otras celebraciones que nosotros llevábamos 18 seguros, ¿te acuerdas? Claro. Me hicieron muchas bromas con la Paula Daza,
en The Clinic aparecíamos bailando ahí, la cueca en pelota, le pusieron un montón Bueno, ¿viste? de burlas, pero bueno. Pero no perdemos el sentido del humor en el, No, me encanta. ni en los peores momentos. Me encanta el sentido del humor y lo celebro con mucha tranquilidad. No, yo, afortunadamente en Chile, después de las grandes fiestas no han habido brotes. Ya. Quizás el brote o un rebrote pequeño ocurrió después de las vacaciones del año pasado. Claro. Porque yo mismo reconocí, quizás deberíamos haber sido más estrictos en la comunicación de riesgo durante las vacaciones. Ahora, Sí, porque Chile, hubo mucha gente que viajó a Brasil, ¿se acuerda? también, En el verano pasado. y eso es lo que quisiera evitar ahora, que no salieran. Chile es el primer país del mundo en colocar dosis iniciales y dosis booster, según Our World Data. El primer país del mundo. Y eso yo creo que nos protege. Pero si uno sale al extranjero y no se cuida, obviamente que puede adquirir la cepa y traerla a Chile, que es lo que está ocurriendo. Si más del 90%, más 95% de los casos de Omicron en Chile son viajeros. Son viajeros y por lo tanto nos están trayendo la cepa a Chile. Por eso no entiendo a veces este reclamo que hay cuando nosotros tomamos medidas para cerrar las fronteras o ponernos estrictos en el aeropuerto. Yo respeto mucho al turismo y creo que es muy bueno hacer turismo dentro de Chile, pero cuando nos atacan por eso no entienden que si nosotros abriésemos todo, vamos a tener mucho más casos que lo que tenemos ahora. Y yo reconozco que probablemente los casos van a aumentar, pero requiere una frontera segura también, esa estrategia para evitar el número de casos Omicron, me refiero específicamente. Ahora, lo que pasa es que la industria turística y la gastronomía, mucho, que están súper golpeadas, ha sufrido mucho. Probablemente están más dispuestos a aceptar un aumento de los casos precisamente en función de sobrevivir, digamos. Mira, ha sufrido mucho, hay gente con la cual yo converso, el señor Margulis u otros directivos y que son muy dialogantes, pero hay otro grupo que no es tan dialogante, que nos pega permanentemente y no entienden el peligro, obviamente, de que esto se dispare y va a ser peor, porque vamos a tener que tomar medidas mucho más restrictivas que incluso podrían afectar al desarrollo del turismo interno. Y el turismo interno lo leí el fin de semana. Este fin de semana fue un récord el que batieron en cuanto a ganancias o ingresos por el turismo. Claro, porque de todas las grandes ciudades salió mucha gente. Oiga, lo último a propósito del aumento del 50% de la región metropolitana, ¿podría ser que retrocediera la región metropolitana nuevamente? Nosotros estamos estudiando todas las semanas eso y obviamente lo que hemos hecho en otras oportunidades es hacer retroceder a la región en toto, no hacerlo por comunas, como alguna vez lo hicimos y recibimos críticas y las acepto. Creo que si toda la región metropolitana sigue subiendo al ritmo que está subiendo, probablemente vamos a tener que tomar una medida, pero que involucre a toda la región metropolitana. O a todo el Gran Santiago. O a todo el Gran Santiago para evitar, obviamente, que esto aumente, pero yo le pido responsabilidad a la gente. O sea, si la gente... Mira, no solamente en la región metropolitana, en la Araucanía hay un grupo de personas que viajó, que se contagió y que no ha querido dar a conocer sus contactos. Eso es gravísimo. La persona que oculta sus contactos nos impide hacer la trazabilidad y el aislamiento. Es un grupo que viajó como grupo. Hay gente que viajó, ¿ya? Que fue después a una fiesta, porque todo eso está, digamos, investigado por la Seremi, y que no quiere o no ha dado todos sus contactos. Y eso nos impide a nosotros, obviamente, cortar la diseminación del virus. Le pido a la gente que viaje... ¿No hay ninguna medida coercitiva del Estado que obligue a la gente a dar sus contactos? Puede ser considerada una medida coercitiva, así como también algunos consideran que la vacunación es obligatoria, por eso no la quisimos poner, es una medida coercitiva. Pero es que aquí es prima el interés público sobre el interés de la persona. Si el Estado no tiene una medida coercitiva para obligar a esas personas a dar sus contactos, porque parece razonable que los dé. Desgraciadamente. Lo que pasa es que se entiende por qué no, porque claro. Desgraciadamente no, Iván. Nosotros no podemos obligar a nadie. Imagínate meterlos a un interrogatorio. No podemos. Esto es algo voluntario, pensando en que hay que ser solidario y que no solamente hay que pensar en uno, sino que en la comunidad. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias, Iván. Y muy feliz año, ya que igualmente estamos empezando. Muy feliz año. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ministro de Salud, Enrique París, esta mañana en Mesa Central. Nos vamos a la pausa, pero saludando a uno de nuestros auspiciadores, conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Iván? Gusto de saludarte. Sí, Hoy... no tengo COVID por si acaso, pero estuve un poquito delicada de salud ayer en la tarde. Hoy día, afortunadamente, ya me siento un poco mejor, así que gracias por aceptar que la entrevista fuera por Zoom. No hay ningún problema, es más entretenido cuando estamos acá en el estudio, pero bueno, así es la vida nomás. En todo caso, se le ve bien. Oiga, pensé que el Caldillo Congrio le había afectado ayer, porque alcanzó a ir al Caldillo Congrio, ¿no? Del partido. Sí, alcancé en la mañana, estuve un ratito, pero
Lo que pasa es que me puse la vacuna para que nadie se asuste, ¿ah? Pero la vacuna después del segundo día te puede provocar algunas sensaciones extrañas, un poquito de... Tuve el brazo medio fiebrado, me la puse el viernes, antes el día del año nuevo, durante la mañana, y la verdad es que me afectó un poquito en Ya. algunos síntomas Es de esos durante el día. casos, sí. O sea, todavía estoy media gangosa, pero insisto, no es COVID, así que estoy Sí, bien. y además no a todo el Esperando- mundo le pasa. A mí no me pasó nada con la vacuna de refuerzo, pero a usted sí, pues. Sí, hay gente que no le pasa nada y otras personas que han tenido otras consecuencias, pero la mayoría de las personas solo le duele el brazo. A mí hoy día se me está pasando un poquito más el dolor del brazo. Oiga, a propósito del Pero vayan a caldi... ponérselo. ¿Ah? Sí, hay que ponérsela igual. Sí, no hay que tenerle miedo. O sea, Sí, además es una cosa muy pasajera. En el sí, es a muy propósito del puntual. caldillo de Congrio, le preguntaron ayer, lo citó Emol ayer durante el día, le preguntaron por la votación de PGU, de la Pensión Garantizada Universal, y usted dijo que, independientemente de que todavía hay que solucionar el problema del financiamiento, que van a votar a favor del proyecto, lo cual se lee como como, en fin, como un avance irrelevante para esta ley. Sí, no, lo que pasa, Iván, es que, a ver, lo que nosotros hemos planteado y lo hemos dicho ya de manera reiterada, es que nosotros estamos a favor del proyecto de pensión garantizada universal, tanto así que es parte de nuestro programa de gobierno, fue parte de nuestro programa de gobierno el haber planteado una pensión básica universal que incluso es un poco más ambiciosa que lo que el gobierno de Sebastián Piñera ingresó en las últimas semanas, que es esta pensión de 185.000 pesos. Nosotros nos hemos planteado una base de pensión básica universal de 250.000. El problema de fondo es que, claro, acá hay una propuesta que no tiene financiamiento permanente y creemos que hay formas de solucionarlo y que hay que solucionarlo a la brevedad. Nosotros por lo menos hemos venido conversando con algunas de las bancadas también de oposición, tanteando un poco cuál es la disposición que ellos tienen, cuál es la mirada. Obviamente también en eso entrego la nuestra como bancada del Partido Comunista, que nosotros votamos a favor en la Comisión de Hacienda. Claro. Y queremos seguir votando a favor porque estamos de acuerdo con el proyecto. Solo que le hemos hecho además, Iván, un emplazamiento al gobierno de que logremos un acuerdo para encontrar financiamiento permanente. Esto de ninguna manera se trata de un gallito con el gobierno de Sebastián Piñera, no se trata de tratar de ponerle pelo a la sopa, no. Lo único que estamos diciendo es que no queremos que haya una norma que es muy buena idea, pero que finalmente termine siendo pan para hoy y hambre para mañana, que termine siendo un cascarón sin posibilidades de ser implementado. Y esa es la razón por la que nosotros ingresamos una indicación en la tramitación de Hacienda para ligar el financiamiento permanente a través de las exenciones tributarias al proyecto de PGU. Aunque creemos que el proyecto que presentó el gobierno de exenciones tributarias tiene que ser mejorado en algunos aspectos, el miércoles se tramita en la Comisión de Hacienda, por lo tanto, lo único que queremos es que la implementación de ambas iniciativas sea de forma paralela. Ya, lo que pasa es que de alguna manera... El proyecto de exenciones tributarias se mejore. Lo que pasa es que de alguna manera todo lo que usted está diciendo, y que parece bastante sensato, digamos, como que revive un poco un proyecto que en algún momento en la semana se vio como medio muerto, porque precisamente estaba esta discusión respecto del financiamiento. ¿Usted representa en eso a la bancada del Partido Comunista o habla a nombre de la Prueba de Dignidad en este caso? Sí. Mira, nosotros estamos todavía en conversación, esta discusión se va a dar mañana, pero al menos en lo que hemos ido conversando con algunas bancadas, me imagino mañana acá, tú sabes, Iván, que todas las bancadas tienen su propia autonomía, ¿no? Yo no puedo pretender la representación de todo el Parlamento, ni mucho menos de todas las bancadas. Hay conversaciones que todavía están en curso, pero yo lo que te puedo decir un poco es lo que hemos ido también recogiendo en cuanto a la opinión de otros parlamentarios y parlamentarias, de otras bancadas respecto de esta situación. Es muy difícil pretender rechazar la pensión garantizada universal. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo. Pues ¿cómo vamos a rechazar una propuesta con la que estamos de acuerdo? Sí, pues. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día es que hoy día está la discusión en general en torno a esta propuesta, pero lo más importante de todo es que busquemos mañana, y vamos a insistir con la indicación de ligar el financiamiento permanente a las exenciones tributarias con el proyecto de pensión garantizada universal. Creemos que todavía hay salidas,
hay que buscar esa salida. Yo espero que el gobierno mañana durante la tramitación nos dé alguna señal también. Nosotros le enviamos algunas propuestas y todavía queda el trámite del Senado, donde creemos que todavía hay posibilidades de que, ya que en la Cámara quedamos un poco apretados con el trámite legislativo, en el Senado todavía hay holgura para poder desarrollar, ¿cierto?, los mecanismos y las medidas necesarias para que este proyecto de ley salga con el financiamiento permanente que se requiere. Ya, o sea, retoma su curso la tramitación de la PGU. Usted decía, yo no puedo hablar a nombre de todas las bancadas ni nada de eso, pero como la nombraron esta semana, déjeme leer aquí el cargo exacto, como articuladora de la Apruebo Dignidad en el Congreso, por eso le preguntaba si la bancada del Frente Amplio está de acuerdo en este caso con la bancada del Partido Comunista para seguir el mismo proceso, es decir, que siga avanzando el proyecto de pensión universal garantizada a la espera de que se solucione en otra instancia, en el Senado eventualmente, el tema del financiamiento. Eso es dable pensarlo, ¿no? Sí. No, solo quiero aclarar, Iván, para que no quiero generar ningún tipo de confusión respecto del rol que yo estoy jugando. Ya. Nuestro presidente electo tiene un equipo, conformó un equipo para poder generar todo el proceso previo de instalación el 11 de marzo. Y en ese equipo convocó a un grupo de personas que están encabezados por Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Isque Asiche, para poder llevar adelante este proceso de instalación. Hay un equipo de relaciones políticas del que yo estoy participando desde el equipo presidencial para llevar las relaciones políticas con el Parlamento. Ese es el rol que estoy jugando más específicamente, más que de coordinadora de Apruebo Dignidad en el Parlamento. No es cada bancada, de hecho, la bancada del Frente Amplio tiene su jefatura de bancada, que es la diputada Claudia Mix. En el caso del Partido Comunista, bueno, estaba ejerciendo yo la jefatura de bancada, pero va a asumir un mayor protagonismo, ¿cierto?, a propósito de este nuevo rol que me han encomendado el diputado Boris Barrera, pero creo que es importante aclararlo, es la relación política desde el equipo de instalación presidencial con el Parlamento. Con los parlamentarios de Apruebo Dignidad y con el Congreso en general. No, con el Parlamento, con el Congreso en general, su conjunto, no Perfecto. Solo de Apruebo Dignidad. Ya, por eso le preguntaba hoy día el periodista Jorge Soto en el Mercurio, si era una especie como de ministra secretaria general de la presidencia interina, digamos, por la relación con el Congreso. Sí, claro, es parte de los roles de la Secretaría General de Gobierno, ¿cierto?, son mucho más amplias, de la presidencia, las expresas son mucho más amplias. Nosotros, los ministerios todavía no han sido nombrados, Iván, no, eso lógico. es algo que va a ocurrir ahora a mediados de enero, como lo dijo nuestro presidente electo, pero por ahora hay que seguir desarrollando propuestas de trabajo y claro, efectivamente nos hemos distribuido esas labores. A mí en particular me asignaron esta tarea, yo la estoy asumiendo con mucha responsabilidad también, porque claro, yo estoy en el Parlamento, me va a tocar jugar un rol desde ahí, esa es la labor y de aquí al menos al 11 de marzo, cuando tengamos ya nuestros ministros en ejercicio, me imagino van a poder ser ellos y ellas quienes asuman cada una de estas responsabilidades. Por el momento hay un equipo que fue convocado por el presidente para poder hacer este proceso de instalación. Oiga, proceso de instalación que tiene que necesariamente pasa por ampliar de alguna manera los apoyos o eventualmente la coalición de gobierno. Ustedes tienen el 25% de la Cámara más o menos, el 10% del Senado y por lo tanto con eso no alcanza, digamos, para aprobar proyectos importantes ni para aprobar nada en rigor. ¿Cómo ve usted la ampliación de la coalición o la ampliación de la base política del gobierno de Gabriel Boric? Sí, bueno, efectivamente, Iván, nosotros somos muy conscientes de que estamos en una condición muy compleja dentro del Parlamento. Nuestra proporción de representación en la Cámara de Diputados y Diputadas no nos da ni siquiera para tener una mayoría respecto de la votación de los proyectos más simples. Esto requiere, sin lugar a dudas, desde Apruebo Dignidad, un esfuerzo tremendo por crecer, por sumar esfuerzos políticos dentro del Congreso Nacional, tanto el Senado como la Cámara de Diputados y Diputadas, para poder lograr las mayorías necesarias. Y en eso yo te quiero decir que lo que estamos haciendo es abrir espacios de conversación, de diálogo con todos los sectores políticos que de alguna u otra manera fueron parte del desafío de la segunda vuelta. Nos referimos fundamentalmente a Nuevo Pacto Social,
al partido de la gente también, ¿por qué no? Conversar con ellos para nosotros también es parte de lo que tenemos en nuestro horizonte más cercano, poder dialogar con todas las fuerzas políticas que actualmente estamos en la oposición, que somos y nos identificamos con el progresismo, en eso hay parlamentarios independientes. Sin lugar a dudas vamos a conversar con todos ellos y ellas para poder lograr de alguna u otra manera un acuerdo de gobernanza, no solo dentro del Congreso Nacional, donde es muy importante lo que suceda con la mesa de la Cámara, con la composición de las comisiones, con la configuración del Parlamento en su conjunto, tiene un rol muy, muy importante en la implementación del programa de gobierno. Y para eso nosotros queremos escucharlos a todos y a todas y obviamente recoger sus inquietudes, recoger sus propuestas y que de alguna forma todos quienes apoyamos la candidatura presidencial de Gabriel Boric en una segunda vuelta, también sintamos sobre nuestros hombros la responsabilidad de que a este gobierno le vaya bien y de que el cumplimiento del programa se pueda llevar adelante sin mayores dificultades, considerando que ya hay sectores de la derecha que han dicho que le van a negar la sal y el agua y que van a rechazar todo lo que provenga de este gobierno. Dejemos el tema de la ampliación de la base del gobierno en los ministerios y todo eso, dejémoslo reservado por un momento. Hablemos de la negociación por la mesa. Hoy día, en una entrevista del Mercurio que ya cité con el periodista Jorge Soto, él le plantea, con 74 votos entre Apruebo Dignidad y Nuevo Pacto Social, parece una unidad frágil, y usted dice, sí, dice una cosa parecida a la que acaba de decir, que vamos a convocar a los independientes que han sido electos y vamos a conversar con el Partido de la Gente. Y ahora, y en la entrevista del diario, usted no menciona al grupo de Pamela Giles, que son 4 o 5 votos ahí, entre los del Partido Humanista más el voto ecologista. ¿No aspira a integrar a ese mundo, a esa pequeña bancada, a la construcción de una mayoría? Porque ahí esos 4 votos dan los 78 que se necesita para tener mayoría, digamos. No es que los haya querido omitir, de hecho al contrario, yo los considero absolutamente dentro de las posibilidades de conversación, tanto al Partido Ecologista Verde, de hecho al diputado Félix González ha sido tremendamente colaborador, él apoyó activamente a Gabriel Boric en una segunda vuelta, de hecho participó el día que ganamos el gobierno, estuvo con nosotros también en la actividad que llevamos adelante ahí en el Comando Central. La verdad de las cosas es que estamos muy contentos. Bueno, Pamela ha tenido quizás una mirada distinta, no hemos podido conversar con ella respecto de cuál va a ser su posición, todos sabemos que ella ha tenido más bien distancia respecto a esta candidatura presidencial, sin embargo no descartamos tampoco poder conversar con ella, con los diputados humanistas que fueron electos, sin duda. Nosotros queremos conversar con todos y con todas, porque lo que nos interesa más allá de votos más o votos menos respecto de la elección de la mesa en particular, lo que nos interesa es poder tener un acuerdo de gobernanza, no solo en el ámbito de la conducción de la mesa de la Cámara, sino que también respecto de la conformación de las comisiones, de la participación activa en aquellos temas fundamentales del programa. Yo te quiero recordar que hay temas que se van a poner en el debate político, proyectos de ley que van a pasar por la Cámara de Diputados para la implementación del programa de gobierno, y en eso para nosotros tener la opinión de todos aquellos sectores progresistas, por eso lo menciono así, aquellos sectores progresistas, aquellos que estamos hoy día en la oposición del gobierno y también, por supuesto, aquellos que se están incorporando a la Cámara de Diputados y Diputadas que quieran contribuir desde algún espacio a que el programa de gobierno se cumpla, van a ser bienvenidos en el proceso de conversación y de acuerdo de gobernanza. No es ningún misterio que Pamela Giles lo que quiere, a cambio de los 4 votos que puede ella garantizar, es un año de presidencia de la Cámara de Diputados y eventualmente el primer año. O sea, estar ahí en la mesa cuando asuma el presidente Boric. ¿Le parece un, entre comillas, precio razonable para esos votos? Sí, mire, yo preferiría, no creo que corresponda, Iván, que las conversaciones se den a través de un medio de comunicación. Vamos a tener conversaciones, estamos en eso, de hecho el día lunes ya tenemos varias reuniones que están confirmadas, estamos trabajando precisamente en eso, hemos tenido conversaciones telefónicas, estos días han sido días especiales, pues son días de fiesta, con varios de los parlamentarios y parlamentarias. Yo no creo que haya una diputada o un diputado que sea dueño
de todos los votos de otros parlamentarios. Los parlamentarios son personas autónomas que son electos por votación popular. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad política con la labor que cumplimos en el Parlamento y por lo tanto nosotros vamos a conversar, insisto, con todos los diputados y diputadas, vamos a conversar con sus equipos de trabajo, me refiero a las bancadas que ya están confirmadas y estamos en ese esfuerzo. Esperamos nos resulte por el bien de Chile, Iván, porque acá lo que tiene que estar por sobre cualquier definición política que ocurra durante el periodo que venga es el interés que tenemos quienes estamos en cargos de representación popular con que al país le vaya bien. Yo por lo menos creo que no es el momento de mezquindades, creo que no es el momento de establecer o andar buscando réditos individuales o personales, sino que muy por el contrario es poner el interés común, porque este es un programa de gobierno ambicioso, un programa de gobierno que quiere generar cambios reales en salud, en educación, en pensiones, en también el uso de nuestros recursos naturales. Por lo tanto, yo hago un llamado también a todos mis colegas, a todas mis colegas, a mirar este proceso con mucha altura de mira. Yo estoy muy agradecida de la labor que cumplieron los partidos de Nuevo Pacto Social, del Partido Ecologista Verde y de todos aquellos partidos que se sumaron en una segunda vuelta a esta candidatura, porque sabían que del otro lado había un peligro con la democracia, que había un retroceso en muchos ámbitos que eran muy complejos para nuestro país. Y se sumaron, y muchos de ellos sin condiciones. Se sumaron a jugar un rol, se sumaron a hacer campaña. Yo, por ejemplo, creo que hay parlamentarios por los que me saco el sombrero, que viajaron a otras regiones, la diputada Carolina Marzán, del PPD, el diputado Raúl Soto, que es el jefe de bancada del PPD también, del Partido Socialista, ¿para qué decir? Muchos parlamentarios, Daniela Chicardini, Maya Fernández, estuvieron, incluso el presidente del partido, que participó en actividades de lo que convocamos como el millón de puertas por Boric. Bueno, en fin, el Partido Radical también, Alexis Sepúlveda ha mostrado una tremenda disposición. Ya, ahora, eso significa que la diputada Giles tendría que tener, como dice usted, altura de miras para enfrentar esta negociación. ¿Usted se la imagina como una persona, una diputada competente para ser presidenta de la Cámara de Diputados? Yo creo que todos los parlamentarios y parlamentarias que fueron electos y electas por votación popular, todos y todas, sin ninguna distinción, pueden tener sin lugar a dudas la capacidad de poder jugar un rol en la testera de la Cámara o en cualquier responsabilidad dentro del Parlamento. Fueron electos y están representando a quienes los eligieron. Yo insisto en el punto, esto no se trata de Pamela Giles, Iván, se trata de Chile, se trata del programa de gobierno, se trata de poder gobernar. Y lo vuelvo a decir, nosotros no hemos descartado nada, no creo que este sea el momento de ponerle nombre a la testera de la Cámara. Lo que nosotros hemos venido planteando concretamente es que necesitamos primero un acuerdo de gobernanza, necesitamos un acuerdo que nos permita decir quiénes van a estar disponibles a subirse a este carro para poder contribuir y mejorar el desempeño de nuestro gobierno en el próximo periodo. Y en eso, para poder entregar, sin lugar a dudas, mejores condiciones de vida a los chilenos y chilenas, que es lo que está de fondo y que es lo fundamental. Y en ese camino, quienes estén disponibles, obviamente, van a tener un espacio dentro de la discusión y dentro de la negociación política. Así que, insisto en el punto, yo no creo que se trate de un nombre en particular, de un parlamentario o parlamentaria en particular. Se trata de la construcción colectiva donde todos quienes quieran sumar van a ser bienvenidos en esta conversación. Hay varias maneras de conformar una mayoría de 78 votos en la Cámara con la conformación que va a tener desde el 11 de marzo en adelante. La más obvia parece ser esta, de los 74 votos de apruebo de dignidad más Nuevo Pacto Social. El problema es que eso incluye a 8 votos de la Democracia Cristiana a partir del 11 de marzo, que es un partido que, de hecho, usted cuando hace el recorrido de los parlamentarios que trabajaron en la segunda vuelta, tampoco menciona a la Democracia Cristiana porque probablemente no trabajaron, digamos, ellos se han declarado en una oposición, en un cierto tipo de oposición al gobierno. ¿Se puede contar con la Democracia Cristiana? ¿Usted espera contar con la Democracia Cristiana para la mayoría parlamentaria en la Cámara o para eventualmente proyectos que sean importantes para el nuevo gobierno? Sí. Mira, efectivamente el rol de la Democracia Cristiana, Iván, ha sido distinto. A propósito de que ellos expresaron su apoyo en segunda vuelta a Gabriel Boric, sin embargo manifestaron de que a pesar de eso ellos iban a hacer oposición al gobierno si es que finalmente el gobierno salía electo. Y eso, claro, nos pone en una posición distinta respecto de la relación que la Democracia Cristiana tiene con este gobierno. Sin embargo, yo tengo la convicción de que uno puede estar probablemente en proyectos o en veredas distintas, pero sí tener capacidad de conversar, de dialogar y de lograr alianzas coyunturales y particulares.
yo no dejo fuera de la posibilidad de construir un acuerdo de gobernanza a la democracia cristiana. Muy por el contrario, considero que van a ser fundamentales en esto. Nosotros con ellos tenemos grados de cercanía y de vinculación que nos ha dado, por ejemplo, la posibilidad no solo de haber tenido un acuerdo administrativo en el periodo anterior, sino que también de poder construir en conjunto muchas cosas que hemos visto durante los años anteriores. Ellos tomaron una decisión política ya respetable, que es ser una oposición al gobierno. Sin embargo, también muchos de ellos han hecho el matiz de ser una oposición constructiva. Eso quiere decir que no van a ser parte del gobierno, van a estar en la oposición, pero sin embargo también van a ser capaces de contribuir en aquellos temas que tengan acuerdo con la mirada programática, y que yo no tengo ninguna duda, porque conozco a muchos militantes de la democracia cristiana, también a una parte de los parlamentarios y parlamentarias, la diputada Joana Pérez, incluso el propio diputado Calisto, que ha tenido disposición a conversar, a dialogar, y hay diputados electos que no tengo ninguna duda de su vocación democrática, que sin duda van a poder jugar un rol en este proceso, y con los cuales también pretendemos conversar. Nunca hemos pensado un diálogo, una conversación dentro del Parlamento sin la democracia cristiana incorporada en ello. Oiga, ya, eso con lo que es la construcción de mayorías en el Parlamento, pero en el gobierno previamente tal, está esta teoría de los anillos, que el propio Vlado Mirosevich decía el otro día que lo consideraba un error. Nunca la entendí, dudo que funcione, es una mala idea, decía el otro día. Se entendió poco lo de los anillos concéntricos alrededor del nuevo gobierno. ¿Cómo tiene que conformarse el nuevo gobierno en la práctica, tomando en consideración que hay que construir una base política mayor si es que se quiere aprobar los proyectos que para el nuevo gobierno son importantes? Sí, yo comparto que la forma de comunicarlo quizás no fue la más clara, ¿no? Respecto de qué significa esto de las relaciones políticas. Yo lo entiendo de una manera, Iván, y quizás me gustaría poder explicarlo. Por un lado está el desarrollo de, efectivamente, lo que conversábamos recién, el Parlamento, los acuerdos de gobernanza interno, donde hay diversas fuerzas políticas que no necesariamente van a ser parte del gobierno, pero con las cuales queremos dialogar. Y eso significa establecer un lazo, una vinculación e incluso un acuerdo de gobernanza dentro del Congreso Nacional. Esa es una línea de trabajo. Por otro lado está la línea de trabajo que tiene que ver con la coalición de gobierno. Acá hay una coalición de gobierno que es Apruebo Dignidad, que es una coalición que incorpora a los partidos del Frente Amplio, ¿cierto? RD, Convergencia, Comunes, y también aquellos movimientos más pequeños, como por ejemplo, que fueron parte, que no son partidos, digo más pequeños solo porque no son partidos, pero que hicieron parte de la primaria presidencial, también así el partido, el Partido Regionalista Verde Social, el Partido Comunista, UNIR, en fin. Y esa coalición de gobierno, que es Apruebo Dignidad, es el espacio que sostiene la matriz de este gobierno, sin lugar a dudas, porque somos nosotros quienes hicimos el proceso de primaria, después de enfrentar la primera vuelta, después de ir a la segunda vuelta, donde, bueno, en la segunda vuelta ocurre algo que yo creo que de alguna manera cambia un poquito el escenario. Y lo cambia, ¿por qué? Porque la forma en que partidos como el PPD, los radicales, el Partido Socialista, el Partido Liberal también, que qué bueno que mencionas, hablado para poder tenerlo también muy presente en esta conversación, me parece que jugaron un rol muy importante. Yo no estoy diciendo que la segunda vuelta se gana solo por la incorporación de los partidos. Yo creo que las razones por que ganamos la segunda vuelta son muchísimo más amplias, responden a una multiplicidad de factores, pero sin duda que fueron un aporte importantísimo en la incorporación en segunda vuelta. Y eso implica, por tanto, que estos partidos de alguna manera quieran hacer una colaboración al gobierno, no necesariamente ser parte de la coalición que ya está en curso, donde se están constituyendo confianzas, trabajo, etcétera, que es Apruebo Dignidad, pero sí hacer un aporte al gobierno. Y eso es finalmente lo que nuestro presidente electo ha ido tomando en consideración. Ha habido ya conversaciones políticas con estos partidos, de agradecimiento sin duda por el rol que han jugado, pero también de valoración y evaluación de cuál puede ser la contribución que hagan en este proceso. Bueno, la democracia cristiana, la única que ellos mismos hicieron una diferencia, ¿no? La democracia cristiana dijo, nosotros vamos a hacer oposición, y eso es una decisión que, tal como lo dijo nuestro presidente Gabriel Boric, es una decisión que vamos a respetar, que no de ninguna manera pretendemos forzar
algo distinto. Pero sin duda que eso no implica que no podamos tener espacios de conversación y de diálogo. Y lo vuelvo a decir, la determinación del gabinete, de la primera línea, de las subsecretarías, gabinete, etcétera, es algo que afortunadamente todos los partidos hasta ahora han tenido la generosidad y el respeto de reconocer que es una responsabilidad fundamentalmente de nuestro presidente. Hemos compartido con él, además, los criterios que él mismo estableció para poder determinar el gabinete, ¿cierto? Que son criterios que nos parecen correctos, que sea paritario, que sea descentralizado, que involucre independientes, por lo tanto que asegure la diversidad necesaria para que sea un gabinete también representativo de la realidad de nuestro país. Oiga, una última cosa antes de que terminemos, diputada. Una de las polémicas, el año terminó con una polémica al interior del nuevo gobierno, del gobierno entrante, en torno a el diálogo en la Araucanía, la paz en la Araucanía y la posición de la coordinadora Arauco Malleco, que trató bien mal, digamos, para ser franco, a su sector, al sector que está detrás de Gabriel Boric. En concreto, a propósito de principios y de opiniones y de matices, un gobierno, cualquiera que sea, ¿se puede sentar a la mesa a conversar, a dialogar con un grupo político-militar como la coordinadora Arauco Malleco? Mire, yo me quiero quedar con las palabras y la definición que hizo nuestro presidente. Él dijo: nosotros estamos dispuestos a conversar con todos y todas aquellas personas que estén disponibles a contribuir en la búsqueda de una paz que esa región espera hace tanto tiempo. Todas las recetas que se han utilizado hasta ahora, Iván, han fracasado. Y eso también hay que tenerlo en consideración. Todas las recetas de militarización, de persecución, de negación finalmente a un conflicto que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche han fracasado. Hoy día se han abierto nuevas oportunidades también y que yo creo que es importante ponerlas sobre la mesa, que tiene que ver con que hay un proceso constituyente en curso, que definió una consulta indígena vinculante hace algunos meses atrás, que se va a llevar adelante precisamente a partir de lo que el proceso constituyente resuelva en torno a la solución. Hay representantes por primera vez del pueblo mapuche en un espacio institucional, con un espacio garantizado como son los escaños reservados, con tremendas autoridades. De hecho, acaba una mujer mapuche de terminar su periodo de presidencia, como es Elisa Loncón. Entonces, yo creo que acá hay un tema que es mucho más grande, que es mucho más profundo y que tiene que ver con poner en el centro al pueblo mapuche en la necesidad de resolver un conflicto que el Estado chileno ha tenido por tantos años y que hasta ahora no se ha podido resolver. Todos los mecanismos han sido mecanismos fracasados. Por eso mismo, y en eso, diputada, por eso mismo, sí. En ese contexto, en el contexto que usted describe, ¿es admisible una acción político-militar como la que lleva adelante no solo la coordinadora Arauco Malleco, sino también otros grupos en la Araucanía? ¿Es admisible, es aceptable esa conducta? Sí, no, yo personalmente, Iván, y quiero decirlo también haciéndome cargo, creo que, y también lo ha dicho nuestro presidente electo, nosotros en particular creemos que el mecanismo de la violencia de todos lados ha fracasado. La violencia no es el mecanismo para resolver ninguna expresión de violencia, ninguna expresión de amenaza sirve para resolver el conflicto que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche. Nosotros lo que queremos, y lo digo tanto desde el Estado como de aquellos grupos pequeños, particulares, que estén expresando la violencia como el mecanismo de solución del conflicto. Nosotros la verdad de las cosas es que lo que queremos, y por eso nuestro presidente pone en el centro el elemento de contribuir a que ese pueblo, de una vez por todas, pueda recuperar su territorio, pero que lo pueda hacer también en paz. Y eso significa dialogar, conversar, abrir a todos los sectores que quieran contribuir en esa dirección. Y yo creo que son la mayoría. Yo no creo que haya personas, o creo que al menos en la Araucanía hay muchas personas que lo único que quieren es vivir tranquilos, que lo único que quieren es que esa región salga del empobrecimiento que ha tenido durante tantos años, producto de esta situación de militarización permanente, de confrontación, y donde lamentablemente el Estado de Chile, lejos de jugar un rol en la dirección de contribuir a la búsqueda de la paz, de resolver el problema y de responder a las demandas del pueblo mapuche, lo que ha hecho es todo lo contrario. Entonces creo que acá la receta que se ha utilizado hasta ahora no es la correcta. Tenemos que buscar un mecanismo distinto, y en eso el diálogo, la conversación, la soberanía y por supuesto la participación vinculante son claves. Por eso yo tengo mucha fe
y mucha esperanza también en que el proceso constituyente contribuya en esta dirección y que con el compromiso que nuestro gobierno ha tomado respecto de buscar mejorar las condiciones del pueblo mapuche en nuestro país en todos los términos, responder a sus demandas, de alguna manera contribuyan a que esto se pueda resolver en el más corto plazo. La diputada Carol Cariola, integrante del equipo técnico del presidente electo Gabriel Boric, esta mañana en Mesa Central. Diputada, muchísimas gracias por la gentileza. Mundaca, ¿cómo estás? Muy bien, Iván, me siento muy extraña sin mascarilla. Sin mascarilla, me siento muy pienso, extraña, sí. Quique Mujica, ¿cómo estás? Aproveche la libertad de mascarilla, ¿Un porque ratito? estábamos comentando fuera del panel, 85.000 casos solo en Nueva York ayer, y una positividad del 22%, solo en Nueva York, 22%. Sí. Y aumentando la positividad hoy día, lo decía el ministro París, van a publicar la cifra en un momento más, 3 y tanto por ciento de la positividad, va aumentando en Chile, todavía no llega a esos niveles. Gonzalo Miller, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Iván. Feliz año para todos. ¿Ah? También. Igualmente. Este primer capítulo del 2022. Lo más importante de la semana, porque el año 2021 dio jugo hasta el final. Pía Mundaca, para ti. Un año tenso. Yo comentar algo que también mencionó la diputada Carol Cariola, que me parece que ha sido una discusión bien relevante durante la semana, que es la pensión garantizada universal, que ingresó el gobierno actual, que ha estado en discusión durante esta semana. Primero la estrategia que ingresa en un proyecto de gastos, finalmente la idea de la pensión, y otro de cómo se va a financiar, y que hay serias dudas de si es que el financiamiento va a dar realmente, y cómo esto puede abrir una puerta de una forma que no hemos tenido en nuestro país, que es tener iniciativas que generan gastos permanentes sin financiamiento permanente. Yo creo que hay que seguir con atención cómo esto se va a llevar a cabo. Creo que sería una muy mala idea abrir esa puerta, porque nuestro país ha sido muy serio en aquello, pero además respetando al mismo tiempo la urgencia y la relevancia de dar respuesta al desafío que tiene nuestro sistema de pensiones. Ahora, sobre ese debate, lo que dijo Carol Cariola recién, como que le insufló aire, oxígeno de nuevo al proyecto, porque en un momento en la semana se vio medio muerto, Gonzalo. Sí, es verdad. Lo que pasa es que cuando uno escuchaba los debates presidenciales, sobre todo la segunda vuelta, parece que estaban todos de acuerdo que había que tener una pensión garantizada universal. Yo creo que eso es lo que le dio piso al gobierno para presentar. Dijo, bueno, estamos todos de acuerdo, aquí está el proyecto. Y respecto al financiamiento, me parece que es relevante, igualmente relevante, pero no creo que sea un obstáculo. Yo creo que aquí lo que no puede pasar sí que el obstáculo político sea si se aprueba en enero o se aprueba en abril. ¿No? Y porque eso ya es un cálculo más pequeño. Sobre todo porque la política en general tiene una deuda en materia de pensiones con los chilenos gigantesca. Y por lo menos no dar este primer paso, porque esto no es una solución a todo el problema que tenemos en pensiones, pero es una primera solución, sobre todo a quienes lo están pasando peor con las bajas pensiones. Sí. Pía. No, yo solo comentar que creo que sí, a mí sí me parecería grave que se apruebe algo que su financiamiento no es claro. Estando de acuerdo, insisto, que claro, el gobierno ingresa a este proyecto porque hay un acuerdo político, todos los programas lo pusieron. Y porque están alineados los incentivos. Pero muéstrenme de dónde va a salir ese dinero, de qué forma va a estar. E insisto, hay que ver qué es lo que dice esta semana el Consejo Fiscal Autónomo. Yo no pondría el tema en lo firma el actual gobierno o lo firma el próximo gobierno. A mí la verdad lo que me importa es que esto sea una política pública seria, que responda al desafío que tenemos y que su financiamiento se haga cargo y no sea un problema para mañana, que es lo que hoy día está en discusión, eso finalmente. Bueno, sin duda. Sí, por cierto que este es un paso dentro de todos los que se tienen que dar en el tema de pensiones. Sí, absolutamente. No es la urgente. solución. Lo que pasa es que sube pensiones muy bajas. Claro, y inmediatamente. Claro. Pero claro, después viene la otra discusión, que es la larga, que por lo menos esto te permite solucionar. Ahora, la idea de hacer como una especie de coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno electo para generar un proyecto dando luces de ciertas conversaciones fraternas, no sé si a la gente le interesa tanto como que le lleguen las lucas luego. Por supuesto, y lo que pasa es que en algún momento de la semana, particularmente después del pronunciamiento de los economistas Engel, Repeto y se me olvidó uno, y Valdés, los cuatro, ellos lo que proponían era que la pensión universal garantizada se discutiera junto con la reforma larga de pensiones. Y eso sí que es chutear la pelota mucho rato, digamos. Claro, pero como opinión de técnico. Claro. Otra cosa es la política. Y por lo que a mí me sorprendió lo de Carol Cariola, porque yo pensé que a raíz de la carta que fue al Mercurio, que después tuvo secuela y réplica. Toda clase de repercusiones. Claro, pensé que se le había cerrado la puerta de lo político, porque fue Giorgio Jackson, actuaron inmediatamente después de esa carta, el propio Boric. Entonces yo dije, esto va a quedar para los primeros días de marzo, me imagino.
Y el rol de los técnicos no es pensar en lógicas políticas, es proveer los insumos y decir, mira, técnicamente esto del tema ustedes tendrán que evaluar con otros factores que trascienden obviamente lo técnico, pero yo creo que el punto principal de la carta y lo que ha venido después ha sido el que no se inaugure en nuestro país una forma de legislar donde, insisto, gastos permanentes no tengan financiamiento permanente. No, sí, se entiende el punto. Ese es como lo más urgente. Se entiende el punto, lo que pasa es que este proyecto estaba muerto y parece que el año nuevo como que lo hizo revivir. Es que yo creo que la urgencia social que hay detrás de la materia de pensiones, lo que tiene que hacer es que, primero, cumplir, ¿no es cierto? Es verdad, frente a gastos permanentes deben haber ingresos permanentes. Pero también lo que tenemos que entender es que el único ingreso permanente no es la subida de impuestos. Que al final del día, de eso estamos hablando. Cuando se presentó el proyecto anteriormente por el gobierno, un proyecto distinto, que también muy acotado, por la ley corta pensiones, que buscaba hacer algo bastante similar, volvió a toparse en que exactamente lo mismo. Yo creo que garantizados los recursos, porque primero, esto en materia de pensiones, el garantizar los recursos es algo obvio y evidente, porque hay que pagar esas pensiones. O sea, los recursos tienen que estar disponibles, si no, no se podrían pagar. ¿Por qué toca el fondo de pensiones? Que es lo que pasa en muchos otros países, ¿no es cierto?, donde de repente, oye, hay que pagar las pensiones y empiezan los problemas, no hay están con los qué. recursos. Entonces, despejado ese tema, yo creo que hay que buscar alternativas de cómo garantizar los recursos para que se puedan pagar mejores pensiones ahora. Y yo creo que eso es algo que le hace bien no solamente al actual gobierno, no solamente al futuro gobierno, sino que le hace bien al sistema político. Al país entero. Porque cuando hablamos de legitimidad para el sistema político, una de las cosas que la legitima es hacerse cargo de deudas como la que se tiene con las pensiones más bajas. Donde esta promesa de subir las pensiones tiene casi 1 año y medio. Ahí hay algo que pocas veces, yo ya tengo algunas canas ya, pocas veces había visto yo un ministro de Hacienda ir al Congreso a decir que estaban disponibles los recursos para subir las pensiones y el Congreso, por razones políticas, de disputa, de ciclo político, de disputa electoral, dijera, por ahora no, dando los recursos disponibles. Entonces ahora que pasó el ciclo electoral, yo creo que sí debiera concretarse lo que se dijo en la campaña. Estamos de acuerdo y los recursos van a estar. Ahora, nada es gratis tampoco, en ninguna parte. Para el futuro gobierno esto tiene implicancias porque le reduce la holgura en otras materias. Quizás el futuro gobierno quiere usar esos recursos de otra manera, en otro lugar, pero en pensiones, al menos dijo que estaba disponible para avanzar en una pensión garantizada universal. Pero le soluciona hoy con una mayoría parlamentaria distinta a su favor el tema legislativo grueso, digamos, de la pensión garantizada. Pía. Sí, es que además el tema de las pensiones no es solo la frustración del último año, sino que llevamos 2 periodos presidenciales con múltiples proyectos donde ninguno ha logrado concitar acuerdo ni técnico ni político, y eso obviamente va aumentando las frustraciones. Bueno, tenemos lo que ha sucedido con los retiros de los fondos previsionales, que al final nadie tenía mucho aprecio por los fondos que ha ahorrado porque es un sistema absolutamente deslegitimado. Y esta semana, luego de estas discusiones entre lo que precios se han tenido, los consideran muy propios, los quieren, y hay algunos que los quieren sacar todos. Sí, pero en el fondo muchas personas te decían, da lo mismo si lo saco o no lo saco porque mi pensión el día de mañana va a ser baja igual. Por la pensión futura, o sea, como era muy difícil decirle, mire, no hay que retirar porque su pensión el día de mañana va a estar muy golpeada, y alguien te dice, bueno, ¿qué más golpeada puede estar? Está machucada como membrillo. Y en esto, justo esta misma semana aparece una carta de ANACPEN, que es la Asociación Gremial de Pensionados del Sistema Privado, donde de forma muy molesta, y yo entiendo, dicen, bueno, ¿por qué ahora me ponen más trabas con la PGU si es que esto ya está claro? Llevamos tanto tiempo esperando. Y uno dice, bueno, yo empatizo absolutamente con su malestar, pero no porque hemos llevado muchas frustraciones. Hoy día vos tenés que aprobar rápidamente algo que no está bien definido. No tiene por qué hacerse mal, digamos. Lo más importante, capaz que cambiemos de tema, lo más importante, Quique Mujica. Sí, a mí también lo tocaste con Carol Cariola. A mí me produce una profunda interrogante qué va a ser el futuro gobierno en el tema del conflicto de la Araucanía. Y lo digo porque no es primera vez que la CAM, que es una organización de las tantas que hay que están por la violencia política y lo declaran, claro, sin vergüenza y derechamente. Fíjate que cuando partió la Convención Constitucional, Elisa Loncón hizo un discurso para refundar el país. Inmediatamente la CAM contestó que no había que refundar nada porque en el fondo todos los pueblos originarios que estaban en esa convención eran, y uso el término que usaron, sometidos. O sea que Elisa Loncón era una sometida más y que no estaban por la Convención Constituyente. Ahora aparece un cambio de gobierno, cambio de signo, y la declaración es que Boric representa una izquierda progre, hippie y buena onda, que me parece bien frivolón. Estáis citando textualmente. Textual, entre comillas. Hay que aclararlo. Claro, que están con la violencia política, que yo he leído harto sobre Yaitul
Y una y otra vez, esto no es que lo declararon la semana pasada. No, pues, hay sí, literatura. ha sido Esto es una entrevista que dio en el sistemático. 2020. Nos hacemos cargo de la violencia política. Estoy leyendo lo textual. Ejercemos ciertamente acciones directas, o sea, es una manera de decir, sí, somos los que quemamos los camiones, pues. Los centenares de camiones que hemos quemado. Entonces, a mí lo que me llama la atención, dice que lleva 20 años de forma organizada de violencia política en esta entrevista, cita que tienen todo el derecho a tener un poder militar, el pueblo mapuche, cita que hay acciones que implican la presencia de grupos organizados y armados mapuches, sí, estamos organizados con violencia, es decir, a mí lo que me pasa... Con el conflicto extendiéndose, ¿eh? Hacia los lagos hace 2 Y hacia el semanas. Maule. Hacia el Maule esta semana. Claro, entonces lo que me pasa a mí es que no es suficiente para mí, y esa es la interrogante que tengo, decir que uno está por el diálogo. O sea, eso es lo fácil, el desde, y los gobiernos no están para lo fácil, están para lo difícil, para eso uno lo elige. Entonces, mi pregunta, ¿qué van a hacer con estos grupos? Porque te fijas que uno le dice, uno menciona esto y no hablan, ni siquiera dicen qué vamos a hacer con la CAM, cuál es la idea de hacer con la CAM y con Yaitul, concretamente, porque los que van a ir a dialogar, no hay problema. Entonces, ¿cómo lo van a enfrentar esto? Porque sí, son pocos, no sé, definamos poco, pero si usted en la casa, yo y los que estamos acá decidimos quemar tantos camiones, no es que se nos salgamos con benzina ahora, nos paremos afuera a quemar camiones. Hay logística, hay organización, hay inteligencia, hay movilización, hay plata. Hay plata. Hay plata, hay armas, entonces... Y la CAM lo reconoce, ¿eh? En su última Pero sí, declaración. Dice, es que- hay algunos que se han dejado llevar por el narcotráfico, o sea... Claro, citando al otro grupo. Citando a los ellos otros tienen grupos. ellos tienen como la pureza de la lucha, y pero los primeros. Pero hay toda una literatura respecto de qué está haciendo la CAM y el fondo, porque dice uno, ¿por qué la CAM no toma el llamado y va al diálogo? Porque si uno revisa toda la historia de estos movimientos en el tiempo, es que ellos necesitan cierta simetría de fuerza, y lo mismo reconoce Yaitul en la entrevista, que no están los momentos para el diálogo mientras no haya una simetría, porque consideran que hay una simetría de fuerza entre las fuerzas del Estado chileno, que es el enemigo, y ellos. Entonces, por ahora no se van a sentar ahí, no les conviene en ningún modo sentarse ahí. Gonzalo Mira. Sí, yo creo que quiero tomar del último punto de lo que dice Quique, porque uno dice, bueno, sentarse a conversar con quienes tienen disposición me parece razonable, pero hay algunos que no tienen disposición al diálogo y peor aún, no tienen ningún interés en que se produzca ese diálogo, porque van a ser no es solo una derrota política, sino que ahora también puede ser una derrota económica. Lo que estamos hablando de cuando el narcotráfico toma posesión territorial de algunos sectores, no solo de la Araucanía, cuando estamos hablando de esta expansión territorial, uno dice, bueno, ¿dónde también se produce ese tipo de expansión? En muchos otros barrios de nuestro país, no solo en la zona sur de Santiago, no solo en Antofagasta, en muchos barrios. La misma lógica, toma de control perimetral, dejar fuera al Estado, ¿no? Dejar fuera a las policías. Entonces uno dice, el narcotráfico no es un elemento que no está lateralizado en el conflicto hoy día en la macrozona sur, sino que cada vez más tiene protagonismo. ¿Por qué? Porque además tiene, así como tiene el narcotráfico en el mundo, tiene capacidad de corromper a cualquier Estado. Imagínense lo que hace respecto de los movimientos políticos que están ahí. También tiene la misma capacidad. Entonces, cuando uno empieza a ver armamento de guerra, entrenamiento, conexiones, plantaciones, ¿no? Cuando uno empieza, al principio uno le llama la atención, pero recordemos, en enero del año pasado, el primer operativo en Temucuicui era un operativo antinarcóticos. ¿Ah? Era un operativo vinculado al narcotráfico, no a una quema de camiones, no al robo de madera, sino que directamente al narcotráfico. Y ese hilo se ha seguido profundizando. Y no solamente en cuanto a recursos, sino también a prácticas. Pocos meses después del operativo de la PDI, lo que vimos que el tipo de prácticas que se estaban realizando, secuestro de, me parece que eran 2 mecánicos, si no me falla la memoria, 2 mecánicos que habían encontrado unas armas y la habían hurtado a estas bandas paramilitares, le habían hurtado la arma y la habían reducido, ¿no? De alguna manera, lo que vivieron de vuelta fueron cosas que uno ve o veía, y esperamos no verlas más en Chile, que tenían que ver con el narcotráfico en México, Tortura. en Colombia, ¿no? Claro, tortura. O sea, tortura, desaparición, persecución, Claro, el realmente tipo de horroroso. violencia que está asociada como a esa... A ese tipo de prácticas. Sí, quiero precisar algo, yo le encuentro toda la razón a la diputada Cariola, y ahí está el problema, es que esto ha sido un fracaso permanente. Permanente, o sea, no es que, y por eso digo el problema que tiene el gobierno de Boric, como esto, como decía tú, Iván, va escalando, me imagino que los problemas van a ser cada vez más graves. Y como el fracaso ha sido permanente, no es que uno diga tiene que seguir haciendo lo mismo que se está haciendo bien y evitar lo que se está haciendo mal, es que se ha hecho todo mal, con inteligencia de carabineros desastrosa que perjudicó toda legitimidad del poder del Estado para ejercer el uso de la fuerza porque mintieron descaradamente. Entonces,
Ese es el problema que tiene Boric, que se enfrenta nuevamente a un problema mayor donde no ha habido ninguna efectividad de nada del Estado. Pia Mundaca. Sí, yo quería comentar dos cosas, porque el tema, el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche es algo constante, todas las semanas lo estamos conversando, pero esta semana se revivió luego unos dichos de Isquia Siches cuando dice que van a dialogar con la CAM. Por eso yo creo que ahora se retoma como fuerza, se dialoga o no se dialoga con ellos, y luego el presidente electo dice, vamos a dialogar con quienes estén por el camino de la paz, poniéndole un requisito de que esto no es un diálogo sin borde y sin requisitos finalmente, que a mí me parece bastante acertado ponerle un límite a aquello. Y quiero sumar un segundo punto que se lo leí hoy día en la mañana a Fernando Maricán, un historiador mapuche bien connotado, que da una entrevista en Exante, y él va señalando cómo hay dos sectores, si es que uno lo puede decir. Están los rupturistas y los gradualistas dentro del pueblo mapuche, y finalmente él dice, los gradualistas hoy día son, o sea, él obviamente propicia ese espacio, y los gradualistas son los que hoy día están haciendo una apuesta principalmente en el proceso constituyente, que por lo mismo los convencionales del pueblo mapuche fueron ninguneados por ciertos sectores que son los rupturistas, que dice, bueno, ustedes se vendieron a... Los tratan de llanaconas. Son bastante maltratados al respecto, pero yo creo que ahí hay una apuesta interesante, que esto, a ver, esta es una apuesta de largo plazo, no va a resolver, y no por eso no hay que enfrentar los hechos de violencia y las tensiones múltiples que están pasando hoy día. Uno no le puede decir a una persona que que es víctima de aquello, mire, espere que termine el proceso constituyente y que esto se implemente. Obviamente hay que ir manejándose en ambas bandas, pero me parece muy relevante ir viendo cómo la apuesta que un sector importante del pueblo mapuche ha hecho por el proceso constituyente puede tener frutos relevantes en temas de plurinacionalidad, autodeterminación y otros derechos que hoy día se están discutiendo en nuestro país. Yaitul, en esta entrevista que cito, dice que está en contra del Estado plurinacional, en contra de lo que se está discutiendo, sino que ellos solamente van por la independencia de la nación mapuche, que es autonomía y territorio. Que es otro Estado, Otro estar en el Estado de Chile. Claro. Yo creo que en eso también hay al menos un par de lecciones respecto a los gobiernos anteriores. Bueno, uno aprende de los éxitos, pero también aprende de los fracasos, ¿no? Y yo recuerdo en Bachelet 2, apenas asumido, el ministro del Interior dijo que él no iba a aplicar nunca la ley de seguridad interior del Estado en la Araucanía. Y resulta que no solamente se tuvo que comer sus palabras, el gobierno de Michelle Bachelet tuvo que aplicarla, sino que dio una muy mala señal. Al revés, también, el gobierno de Sebastián Piñera inicia su mandato con un acuerdo que estuvo muy cerca de avanzar en estas materias. Pero también fracasa a propósito de Catrillanca, del asesinato de Catrillanca, ¿no es cierto? Bueno, de todo lo que pasó con las policías, ¿no? Lo que decía aquí, que la legitimación de las policías en su acción, producto de haber mentido y encubierto ese asesinato. Claro, porque fue el asesinato de Catrillanca y todo lo que fuimos sabiendo después, digamos. Sí, la Por forma eso en la que se en manejó. esas dos imágenes, Iván, yo creo que hay una oportunidad de aprender de lecciones, ¿no es cierto? Obviamente que hay que avanzar en diálogo, y en eso no hay que tenerle miedo nunca a sentarse con todos aquellos que estén y que puedan construir una paz para esa zona, que es lo que la gente quiere, poder vivir en paz. Pero al mismo tiempo aprender de que levantar las manos de manera inocente, o a esta altura es difícil ser inocente, es más negligente, ¿no? Decir, mira, no vamos a tomar acciones, no vamos a dejar que el Estado de Derecho, es abrir la puerta a que los grupos más violentos, aquellos que no tienen ningún interés por la paz, boicoteen permanentemente cualquier acuerdo de paz. Y espérate, y si la apuesta del pueblo mapuche va en sintonía con la CAM, que quede claro que creen que tienen que tener un Estado autónomo territorial, si hay que dar pasos para eso, no. O sea, no estoy diciendo que claro, la CAM sean unos marcianos, sino que hay una postura ahí pero política. Kiki, yo creo que eso queda claro que la CAM no tiene la representación de las demandas del pueblo mapuche. Pero queman camiones. Sí, pero es que si no tendríamos convencionales mapuche hoy día sentados en la convención. Claro. Como hay hechos concretos, exacto, objetivos, no, claro, hay evidencia que muestra que hay personas que han tomado una postura distinta. Ya, pero debe haber una manera de solucionar ese problema de la legitimidad representativa, digamos. Sí, por supuesto, pero tiene que en el haber una fondo, forma. mi clarificación a lo que dice Quique de si es que la CAM en el fondo representa que lo digan, y yo creo que eso está sobre la mesa de forma bien clara. Pero debe haber un... Lo que pasa es que el problema de la multiplicidad de voces o de liderazgo ha sido una de las complejidades que tiene no hay dos partes, ¿no? Es como cuando tú estás negociando con alguien pero no tienes con quién sentarte, porque en el minuto que se sienta alguien, finalmente es impugnado por sus pares. Eso es una parte de la dificultad. Yo estoy de acuerdo con los constituyentes, y los escaños constituyentes son un avance en eso, pero no olvidemos que en ese padrón no votó casi nadie de aquellos que se autodeclaran y se inscribieron para participar de ese padrón. Votó muy poquita gente. Entonces, no solucionó el tema de la multiplicidad de voces. Quedó ahí como una voz
y una voz importante, institucional, pero hay otras voces. La CAM, y no quiero reducirlo tampoco a binariamente, que hay dos voces, ¿no? La CAM y los constituyentes. Hay muchas otras voces en el movimiento mapuche que han participado de diálogo en el pasado, han pagado los costos, no solo materiales, sino que también personales de haber participado de esos diálogos, y por lo tanto también hay mucho que recuperar. Hay muchos de los loncos más tradicionales que se han visto superados un poco por el hecho de la violencia, han visto aminorado su capacidad de acción, pero que tienen un gran ascendiente en el pueblo mapuche. De hecho, Maricán habla de tres grupos dentro de el mundo rupturista, no es solo la CAM tampoco. Que yo creo que hay que nos focalizamos en ellos. Ahora, es interesante el tema del presidente Boric, porque acá ha fracasado el Estado, como decíamos, ha sido entre Bachelet, Piñera, entonces la esperanza está cifrada que una nueva mano... Y desde mucho antes, yo creo. Claro, y una nueva visión permita avanzar en algo, no sé cuánto, pero avanzar. Entonces, por eso el presidente Boric tiene el peso sobre su espalda de decir, sabe que no vamos a seguir haciendo lo mismo, porque haciendo lo mismo no hemos logrado nada. Pero en ese sentido, y por ese mismo sentido, aparece como relevante que Boric primero, y ahora Carol Cariola lo reafirma, consideran que es inaceptable la acción política de la CAM, digamos, político-militar, digamos, de la coordinadora Arauco Mayeco y de otros grupos violentos en la zona. Gonzalo Miller, lo más importante para ti. Yo creo que esta semana. Tenemos un presidente electo, están todas las miradas puestas ahí, cosas mirar los diarios, ¿no? Pero no solo en el gabinete, sino en una arquitectura del poder que quizás inéditamente, como mucho de lo que estamos viviendo, no tenemos muchos códigos para leerlo, se está conformando una coalición de gobierno después de haber ganado la elección. Y eso es, yo así entiendo esta lógica de la teoría de los anillos, ¿no es cierto? ¿Dónde se pueden sentar algunos, dónde se pueden sentar los otros? ¿Por qué? Porque, bueno, es obvio, sí. Normalmente, imagínense las coaliciones de gobierno, cuando se formó la nueva mayoría, cuando se formó la concentración, cuando se formó Chile Vamos, con todas las coaliciones que han gobernado en Chile, se han formado mucho antes de la elección. Mucho antes de la elección. Y por lo tanto llegaban ya cuando uno sabía más o menos quién era quién, cuánto pesaba cada uno. Hoy día eso no es así. Y va generando tensiones. Algunos dicen, yo entiendo el Partido Socialista o la Democracia Cristiana, que parece que no quedó ni en el anillo de Américo Vespucio, quedó totalmente fuera. No tiene anillo. No tiene anillo. Pero al mismo tiempo, escuchaba la entrevista a Carol Cariola, y ella cuenta con los 8 votos de la Democracia Cristiana. En el Congreso. En el Congreso, cuenta con los 8 diputados de la Cámara. Entonces, hay un tratamiento extraño porque no están en el gobierno, no son parte ni siquiera del último anillo, ¿no? Nada, pero a la hora de votar por una candidata comunista para que sea la presidenta de la Cámara de Diputados, esos 8 votos están como descontados. Están contados y ni siquiera esos 8 votos le alcanzan para llegar a los 78. Pero con esos 8 votos, menos, o una parte de esos 8 votos divididos, obviamente se le da un problema de gobernabilidad. La arquitectura de poder, no solo de los partidos, va a ser muy relevante para entender cómo se va a producir esta nueva coalición de gobierno, porque lo que estamos viendo es el nacimiento de una nueva concertación o de una nueva coalición, y que finalmente ese equilibrio, normalmente lo veíamos antes de las elecciones, ahora lo vamos a observar y seguramente con cambios, ¿no? Con ensayos de prueba y error durante los próximos meses y los primeros meses de gobierno. Sí, yo tengo mi discrepancia sí con el tema de que una nueva concertación, porque el elenco estable, los actores de reparto, los de ópera, los de opereta, pueden ser los mismos, pero creo que el cambio de mano, de timón, creo que puede ser fundamental en este caso. O sea, no es Boric que suma a los Heraldo Muñoz, a los Lagos, a los Carmen Frey, sino que es Boric el presidente que manda en un sistema presidencialista aún. Entonces, no habíamos tenido un cambio de mano tan potente desde hace mucho tiempo. Claro. Hace mucho tiempo. Eran continuidades con énfasis, matices, más gradual, menos gradual. Lago marcó una inflexión entre el mundo que venía de la ADC, de los gobiernos demócratas cristianos, en términos valóricos. O sea, fue otro aire, otro Chile. Pero era la misma concertación. Era la misma concertación. En cambio, en esto, más allá, por eso digo, los actores, los also starring, aquí hay un actor principal que es distinto, que es joven, que tiene propuestas distintas. Es decir, si no hay cambio de mano ahora, no va a haber cambio de mano nunca. Sí, y el concepto de nueva concertación no es que haya vuelto la concertación. Está claro que no fue derrotada duramente, no vuelve la concertación. De hecho, la teoría de los anillos quizás es la expresión más gráfica de que eso no va a pasar, digamos.
Pero sí, al igual que la concertación en los 90, se fue formando una coalición donde hubo gente que entró, gente que salió. El Partido Humanista decide salir, sale de la concertación y se quedó fuera. Estaba dentro. El Partido Comunista que creyó que después de la elección iba a entrar, resulta que no entró el 90, no entró el 93, no entró el 97, tuvo que esperar mucho para poder entrar y siempre con distancia. Eso se va a producir ahora. Hay gente que está dentro y que puede salir. Hay gente que está afuera y está en la expectativa de que lo van a incorporar y que puede ser que esa expectativa sea larga. A eso me refiero como fenómeno de una coalición que se forma no tan rígidamente, no quedó tan zanjado que quienes quedaron adentro y quienes quedaron afuera. Yo creo que esa expectativa todavía está ahí en el aire y eso es lo que va a haber, que de repente veamos fenómenos distintos como ministros que renuncien porque su partido se va. Se va de la coalición. Claro, que eso hasta ahora no lo hemos visto. O al revés, que partidos que se integren posteriormente entren. Pía Mundaca. Sí, yo creo que yo también te iba a consultar por lo de la nueva, como es la antigua concertación, porque yo creo que eso no queda tan claro. Pero además sumar que hoy día va a gobernar nuestro país, hoy día no, a contar del 11 de marzo, para ser bien precisa. Una coalición absolutamente nueva que no ha gobernado en nuestro país, que ya no es la concertación nueva mayoría, que era unos más y otros menos, pero el núcleo era lo mismo. Y al margen de las negociaciones de los anillos, ¿quién ganó la elección a Pro Dignidad? Y podrá sumar y ampliar sus conversaciones, pero el núcleo gobernante... Y si lo precisa un poquito más, Gabriel Boric. Sí, o sea, podemos es que hacer el análisis que yo comparto, que creo que Gabriel Boric gana la segunda vuelta de forma muy contundente, hablando de un mundo muchísimo más amplio que Pro Dignidad. No es que yo te diga los votos que están sobre la mesa son los de únicamente a Pro Dignidad, pero la coalición que lideró ese triunfo son ellos. Pero y no hay que subestimarlos por eso. Yo creo que va a ser una segunda cosa. Yo sé cómo va a haber una conformación de la nueva alianza. A Pro Dignidad no va a ser la coalición de gobierno. Ya no lo es. Si ya no alcanzaron a llegar una semana y hay partidos que se están incorporando directamente al gobierno, a ser parte de la coalición de gobierno. Eso va a tener un nombre distinto. Eso, lo que yo digo, es inédito. No lo habíamos visto nunca. Antes una coalición de gobierno ganaba y podía verse, podrían ir o llegar más, pero estaba en el gobierno. Pero a Pro Dignidad no va a ser la coalición de gobierno y esa conversación la inició el presidente electo, Gabriel Boric. Él inició la conversación de decirle, mi coalición de gobierno no va a ser a Pro Dignidad. Porque no es suficiente. Y cuando O sea, lo es que yo creo que quizá- ese es un factor y súper quizá, relevante. digamos las cosas más claramente. Si fuera así, porque hay varios diarios que están con esa, ¿cuánto de comunistas va a haber o no en el gobierno? Si el gobierno fuera de Apruebo Dignidad y esa fuera la coalición de gobierno, el Partido Comunista tendría o la mitad o más de la mitad de los ministros. Sí, pero hay un factor que uno no puede eliminar de ese análisis, que es cómo quedó conformado el Parlamento. Y eso es una determinante muy relevante también hoy día para decir porque hay una necesidad evidente de ampliar la conversación, porque se van a requerir los votos para que las reformas que se han propuesto, que son urgentes, que lo hablábamos en el panel anterior con pensiones, que yo espero que nadie tenga cara para salir a decir no llegamos a acuerdo nuevamente, eso obliga y pone un factor de realidad a decir la conversación tiene que ampliarse todo lo posible para poder responder a lo que hoy día sentimos que es urgente para el país. Sí, porque si no, no van los números. Sí, si no, pues, no van a dar eso los sí que no números, tiene pero financiamiento. o sea, es una como cuestión aritmética. Sincerémoslo, Sí, ¿no? es matemática. Claro. Y por eso cuando mucha gente dice, bueno, Boric que cambió. No, es que Boric está haciendo lo que hace cualquier político, lograr mayorías para echar adelante su gobierno. Para poder hacerlo. Es estancarse y no hay ningún político que llegue a la moneda y pretenda decir, bueno, esto puede salir bien o mal. No, obviamente todos quieren que salga bien y muy bien. Es decir, y para que salgan las cosas bien, bueno, como en toda acción humana y sobre todo en la política, hay que cambiar de opinión, hay que moverse, ser flexible, sobre todo flexible. y sobre todo para personas jóvenes que tienen una historia relativamente nueva en la Y política. eso me parece más un ¿Ah? talento que una debilidad. Sí, yo creo que Todo el eso rato. es lo que necesitamos hoy día, alguien que pueda articular una conversación disponible, o sea, entre múltiples actores, que te pueda decir, mira, yo ayer creía A, pero hoy día me doy cuenta que vamos a necesitar B para poder empujar esto y que salga. Yo creo que eso nos va a hacer bien. Y Yo no hay creo que que- denostarlo en ningún Yo sentido. estoy de acuerdo con Pía, y esto va a tener ciertos test de la blancura en el corto plazo, o sea, no en un mes más. El martes se elige a la nueva mesa de la Convención Constitucional, que va a dirigir el tramo final, la recta final, lo más relevante de la verdad, porque vamos a empezar a conocer los artículos, vamos a conocer de verdad la Constitución. Increíblemente, viene Jaime Baza en uno de los diarios diciendo que él no ha visto un borrador anterior de la Constitución. Sí, pues sea, le preguntan dice que- por sí, qué- está el Sí, paquete porque completo. Yo no sé si la pregunta No, que el mito, ya el estaba mito, el escrito, mito no estaba urbano que escrito, Fernando H tiene la Exacto. Constitución escrita. Exacto. Y la va a En un poner cajón. ahí. Pues, Y Jaime Eso Baza es dice que normal. por lo menos no le han pasado el borrador, dice. Pero bueno, más es el allá de la mito urbano, anécdota, digo.
La ficha puesta ahí en Beatriz Sánchez por parte del Frente Amplio es la importancia que le están dando a la convención. No hace lo mismo en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados le da el pase al Partido Comunista. Claro. Pero ambas apuestas son muy arriesgadas para una coalición que de nuevo se está formando y es frágil. Porque Beatriz Sánchez, la implicancia que tiene es que en el fondo va a haber sintonía total entre la moneda y la convención. No va a haber autonomía, va a haber absoluta sintonía, porque es la anterior candidata presidencial, parte del equipo de Gabriel Boric, ¿no es cierto? Con el gente que ha trabajado juntos, O sea, quien va a dirigir la convención. O sea, Boric y Jackson fueron los que prácticamente Impulsaron nominaron su- a Beatriz Sánchez. Así es, como impulsaron, candidata. fueron clave en su campaña. Claro. Y entonces va a haber una sintonía total. Entonces, dice, ¿dónde está la mayor preocupación del presidente electo? Está en la convención y está en tener algún tipo de control y garantía de lo que ahí se discuta Ya, y pero, pase. al respecto, ¿eso es un riesgo o permite que si el presidente tiene una idea de constitución convocante, que logre una mayoría clara en el plebiscito de salida, que me imagino que eso quiere firmarla? Claro. Yo creo que Boric es uno de los padres fundadores de todo este proceso. Y no con quiere todo lo- administrar el problema que Claro. sería que se rechazara la Constitución. Claro, y no gobernar con la constitución de Pinochet, ya sería el colmo de los colmos. Digo, esa sintonía, esa conversación permanente, esa coordinación, ¿es virtuosa o es un problema? Pensando en que sí es así. Porque para algunos sectores, incluso derecha que yo converso, dice, oye, si se ponen de acuerdo por una constitución que convoque a amplias mayorías y que no sea maximalista para algunos sectores, Claro. es decir, coordínense todo lo que quieran. Pero si no, o sea, la coordinación depende Si se van a de qué coordinar para quiere pasar que, la máquina. claro, que uno considere que es bueno o malo de propuesta constitucional. Pilla Mundaca. A ver, varias cosas. Hoy día en la columna del Mostrador que escribe todos los domingos Patricio Fernández, esta crónica como un relato Sí. que yo realmente disfruto mucho, decía que el desafío de la nueva mesa es coordinar hacia adentro y conectar hacia afuera, que me parece un buen resumen de lo que se viene. La nueva mesa que vamos a conocer esta semana es la mesa que va a, primero, liderar la operación política, discusión política sobre cómo va a ser la nueva constitución, que es una conversación ya de fondo, como decía Gonzalo, que es lo que comienza en este proceso en los próximos días, pero también es la mesa que tiene que asegurar que el plebiscito de salida salga bien. Y ese no es un desafío menor. Uno no puede llegar a conectar a la ciudadanía con el proceso constituyente únicamente en el proceso de campaña, sino que hay que asegurar que ese proceso se vaya dando cotidianamente con todos los desafíos que tiene obviamente, y eso va a ser responsabilidad de la mesa. Yo la verdad creo que la posibilidad de presidencia de Beatriz Sánchez, yo no estoy haciendo un juicio de sus capacidades y la idoneidad que ella pueda tener para enfrentar este desafío, pero lo comentamos el viernes en la radio, creo que esto es ser y parecer, y aun cuando ella quiera mantener distancia del gobierno que va a asumir en enero, aun cuando ya tenga las competencias, va a generar un riesgo de que haya una relación hacia afuera muy evidente con el nuevo presidente de la República, lo que a mí me parece arriesgado para el proceso constituyente. Si es que los primeros meses de gobierno son difíciles, que es una posibilidad, me encantaría que no sucediera, pero las condiciones son bien adversas, ¿cómo eso le puede pegar en el plebiscito de salida al proceso constituyente también? Yo creo que hay que asegurar una distancia, no solo que ellos se comprometan, sino que también simbólica. Pero yo creo que si el presidente de algún lugar tiene que correr riesgo, es la Convención Constitucional. Y es verdad, yo creo que es un riesgo nombrar a, no una delegada presidencial, pero una persona que está evidentemente conectada con él. Claro, el problema es que la Beatriz vean Sánchez. como delegada presidencial. Sí, Ese o sea, es el problema. ese es lo que tú tratas de acelerar el Pero es problema. una persona que es muy relevante, que es parte de la coalición de gobierno, es parte de los cambios que se quiere hacer, pero es convocante. Ya, pero la amplia, pregunta que ustedes se hacen, las dudas que tienen, que son todas muy evidentes, que conversándolo con los panelistas de la radio se hacen muy evidentes, mi pregunta es por qué, así y todo, el gobierno entrante decide instalar una candidatura de Beatriz Sánchez. O sea, ¿qué están leyendo o qué están viendo que nosotros no estamos viendo como sistema de certificación de la conversación constituyente? Porque Beatriz Sánchez ha salido a decir en las últimas entrevistas que la vicepresidencia también sería algo cómodo. Eso lo ha dicho Sí, ella hasta públicamente. ahora no se ha bajado. Por eso la respuesta la vamos a tener el martes. Claro. Cuando veamos en qué termina esa candidatura. Yo la verdad Beatriz creo Sánchez. que lo que viene en la discusión de la presidencia y la vicepresidencia es como noticia en desarrollo, y lo decía Robert Lavabot en su reporte del viernes en la mañana, que aprovecho de recomendar que se inscriban, que apostaba que finalmente va a ser una negociación que puede que incluso vaya sucediendo el mismo martes. Y en la misma votación. Sí. Porque como Pero, votación bueno, papal. como Y que, fue la nada otra esté, vez. y que nada esté muy claro en Son los días negociaciones que previos. generan consecuencias. Partido Comunista, ¿se va a alinear detrás de Beatriz Sánchez?
porque el Frente Amplio se tiene que alinear detrás de Carol Cariola el 11 de marzo. Para la Cámara de Diputados. Entonces, por eso son cosas que tienen consecuencias, no es tan libre, ¿no es cierto?, la votación. Es que si no se Nada alinean en la muy libre. Cámara y les vuelve a pasar lo mismo que estos 4 años a la oposición, ni te digo lo que va a pasar. Vamos a hablar sobre Gabriel Boric. Hoy se cumplen 14 días desde la elección de segunda vuelta. Parece que ha pasado una vida desde las últimas 2 semanas. Tengo aquí la encuesta Pulso Ciudadano. Todavía no se conoce los sentimientos que genera el futuro gobierno de Gabriel Boric, la evaluación del desempeño del presidente electo en sus primeros días después de la segunda vuelta y los principales desafíos del gobierno de Gabriel Boric. Pero después se los mostramos a la vuelta de la pausa. Les decía, Gonzalo, Quique, Pía, que tenemos encuesta Pulso Ciudadano, tenemos la entrega de esta. Son buenas, son interesantes esto. Mira, por ejemplo, sentimientos que genera el futuro gobierno de Gabriel Boric. 40,6% dice esperanza, el sentimiento predominante. ¿Qué sentimientos te genera el próximo gobierno? Respuesta, podrían elegir más de uno. Inseguridad, un 35,1%. Optimismo, un 31,2%. Ilusión, un 20,1%. Solidaridad, 17,6%. Miedo, 17,5%. Angustia, 14,1%. Alegría y felicidad, más o menos en 12 puntos porcentuales. Satisfacción, desesperanza y pesimismo, un poquito más atrás. Un 54% considera aspectos positivos, un 46% considera aspectos negativos respecto del futuro gobierno. ¿Cuál es la evaluación del desempeño de Gabriel Boric como presidente electo en esta primera semana como presidente electo del país? Ahí está, un 51,6% lo considera muy bueno o bueno, regular un 29,1% y malo, muy malo, un 19,2%. El 20% del rechazo. Adivina dónde están contestando. Eso, y por grupo socioeconómico estaba también y ahí nos vamos a otro cuadro que es la percepción de los principales desafíos del gobierno de Gabriel Boric. Ya lo vamos a ver, va a aparecer Quique en cualquier momento en la pantalla, así que, pero te lo cuento por mientras. Cuéntamelo. 49% considera que pensiones y jubilaciones, mira, que ahora que se destrabó. ¿Ah? Tema número uno, ahí está. Pensiones y jubilaciones. Bájalo un poquito para que se vea bien en la pantalla completa. Al aire se ve bien, sí. Delincuencia, un 49%, y salud, un 48,1%. Eso está prácticamente empatado, y son por lejos las 3 principales. Ojo que cuarto, inflación, alza de precios. Impresionante cómo ha subido eso, tomando en consideración que la mitad del país nunca ha vivido un fenómeno inflacionario relevante, real, digamos, importante. Pero la gente le tiene miedo a la inflación, o le preocupa la inflación y lo tiene. Educación, 38,1%. A propósito, sale Sergio Ursúa hoy día, el economista, increíblemente sale en la tapa de la última noticia, como el artículo principal, diciendo que hay un cataclismo en la educación, por la educación online en los últimos 2 años. Su cuña abortada no va en esa línea, eso sí. Habla de la inflación. Habla de la inflación, precisamente, a propósito de eso. Ya. Eso con los datos de la encuesta Pulso Ciudadano. ¿Qué les parece en términos de los sentimientos que provoca, la aprobación que tiene Gabriel Boric y los principales desafíos de su gobierno, Quique? Rindió el mensaje de segunda vuelta, esperanza. Eso era, ¿te acuerdas que la esperanza le gana al miedo? El llamado clivaje, como dicen ahora, entre esperanza y miedo, por el final era seguridad e inseguridad, que también está ahí. Conversamos con Gonzalo que los sentimientos positivos o negativos casi reproducen la votación de segunda vuelta. Claro, 54. Bueno, y la esperanza 46. La esperanza tiene eso precioso del futuro y tiene lo malo de que se diluye tal como se diluyen cuando las cosas no funcionan, como el agua entre los dedos, como diría el agua Badio entre los Ruiz. dedos, claro. Entonces a mí me parece que el peso de la esperanza sobre el gobierno del próximo presidente es fuerte, hay que saber cumplir esa esperanza, porque tiendo a pensar que la gente ha cifrado su esperanza en Bachelet 1, no les resultó, fueron por Piñera, vamos a probar con el presidente Piñera, en Piñera 1, Piñera no resultó, vamos a probar de nuevo con Bachelet para ver si esas esperanzas se pueden cumplir, no resultó, vamos a probar de nuevo con Piñera y dijeron, ¿sabe qué? No vamos a seguir con las sellas musicales y vamos por otro. Entonces ese otro tiene el peso de 16 años de lo mismo. Ahora cambiarlo y satisfacer todas esas esperanzas que están contenidas en ese brío. Pía Montaña. A mí me llama la atención que los 5 primeros sentimientos que aparecen con mayor porcentaje, 4 son positivos y solo 1 es negativo si es que uno pone porque el segundo es inseguridad, si es que me quedo
bien en la memoria, pero Sí, exactamente. 4 son sentimientos que hablan de que hay una disposición mayoritariamente positiva frente a lo que va a pasar en el nuevo gobierno. Es verdad que la esperanza tiene que Esperanza, tener un optimismo, rédito. ilusión y solidaridad. O sea, son puros sentimientos positivos, finalmente. Esos son los 4 entre los 5 primeros. Yo creo que lo de la Y esperanza... demandante. ¿Ah? Y demandante. Demandante, y yo creo que ese es finalmente el gran desafío. Uno quiere que este gobierno, o sea, el gobierno que viene, pero a este también les vaya muy bien. Yo no conozco a ninguna persona que su vida va a andar mejor si es que esto fracasa en ningún sentido, pero es muy potente y yo espero que finalmente quienes van a gobernar desde el 11 de marzo consideren que hoy día hay una apuesta que porque la esperanza es frente a la incertidumbre y frente a no saber, Claro. yo hago una apuesta por querer que esto salga bien y por confiar en que va a salir bien. Y eso es un mandato muy potente. Ciudadano, obviamente, de expectativas, de deseos, de reconocer que hoy día hay cosas que no sabemos, como el mismo proceso constituyente, pero frente a ese no saber, yo apuesto en que esto va a andar. Y ojalá sea así y ojalá se lo tomen de esta manera. Y quiero sumar otro comentario frente a la encuesta, perdón, Quique, que sobre los desafíos que las personas reconocen para el nuevo gobierno, que eran primero delincuencia, pensiones, delincuencia, salud. Nosotros en Espacio Público esta semana presentamos los resultados de una encuesta que hacemos todos los años que se llama Chilenas y Chilenos Hoy, y repetimos las preguntas todos los años, vamos sumando y restando, pero nos permite ir comparando finalmente. Es una encuesta presencial que además se realiza en los 5 principales centros urbanos del país, entonces nosotros en la región metropolitana, y hay una pregunta que es: ¿cuáles son los principales problemas que le afectan a usted personalmente? No es el desafío que hay en Chile. Y en primer lugar, los 5 años ha sido delincuencia e inseguridad. En segundo lugar está un sistema de salud eficiente. En tercer lugar está la corrupción en la política. Y pensiones rankea muy alto, pero cuando uno le dice cuáles son los principales problemas que le van a afectar a usted en 10 años, pensiones sube 10%. Y nombro esto para como reforzar lo que sale en esta misma encuesta, de que hay desafíos de política pública persistentes en nuestro país, no resueltos. No estamos frente a una gran novedad. Nadie me va a decir, mira, no puedo creer que esto no salió ahora. Claro. Entonces, si es que en lo que viene ya alguien no agarra el guante, no sé cómo nos vamos a seguir sorprendiendo de la frustración ciudadana. La última vez que nos sorprendimos con una de estas prioridades fue con el 2011 educación. Claro, Que no había que figurado estaba- entre las primeras, y acuérdate que subió exponencialmente después de las protestas estudiantiles. Tal cual. Gonzalo Miller. Mira, yo creo que la encuesta refleja muy bien el momento. O sea, uno dice la luna de miel es a partir del 11 de marzo. No, la verdad, para un presidente, la verdadera luna de miel es la que va entre que gana la elección, hace 2 semanas, Sí. y cuando nombra su primer gabinete. Yo creo que ese es el periodo de mayor libertad. Es cortito. Es bien cortito, pero ese es su mejor periodo, el de mayor libertad, donde todo es expectativa. El presidente electo dijo que se iba a tomar todo el mes de enero, ¿no? O idea mía. Sí, habló al principio del 15 de enero, después dijo que podía tomarse enero. Ahora enero completo, sí. O que él se iba a dedicar por completo durante enero. Ah, no ya, sé si puede era ser, ya, ahí, ya, ok. que a veces una palabra aquí y allá hace diferencia. Una preposición cambia todo el sentido. Pero en eso yo creo que este momento donde el presidente electo tiene esa facultad, ¿no? Tiene esa facultad de conversar con todos. No hay nadie que no le conteste el teléfono, no hay nadie que no esté disponible. Y eso deja de ser así cuando se forma el gabinete. ¿Por qué? Por algo muy simple. Todos iban a ser reinas, un minuto en que no fueron todas. Se concreta. O sea, hay 23 puestos, hay 23 sillas nomás. Hay gente que queda afuera, pero Es que son frustración muchos de los llamados, expectativa. pero poco los elegidos. Así es, y así hacia adelante. Respecto a, hay gente que tiene un tema, una causa, que es la más importante. ¿Qué pasa si esa causa no queda entre las primeras del gobierno? Entre las que va a asumir en su primer año. Se empiezan a acumular de nuevo frustración de expectativa. Administrar eso tiene la fragilidad. Dice, mira la segunda pregunta, dice, ¿cómo lo ha hecho el presidente? Que en realidad no ha tenido mayores problemas, no ha tenido nada, pero ya baja 51 ya. O sea, de 54 a 51. O sea, No ha hecho nada. No ha hecho nada, pero está bien. Porque O sea, ha hecho mucho, pero digo, o sea, no no ha se ha hecho nada equivocado. dentro de la moneda. Está viviendo ese periodo de gracia, ¿no? Ese periodo de gracia, pero ya hay gente que lo baja a 51. Y yo creo que, por lo que he visto de él en estas 2 semanas, el que está más consciente de que tiene que construir una mayoría es Gabriel Boric. Y no tratar de usar lo que se equivocó, creo yo, Sebastián Piñera, y se equivocó antes también Michelle Bachelet, el usar la votación de segunda vuelta como un free card, ¿no? Así como, así, mira, aquí yo tengo una carta que me permite como ganar las Una discusiones. mayoría tan No, sólida. aquí está, y aquí nos una vamos a quedar mayoría. 8 años. ¿Ah? Y nos vamos a quedar 8 años, no 4. Claro. Ahora, Los dos Michelle dijeron lo Bachelet, mismo. Michelle Bachelet en su segundo gobierno tenía mayoría parlamentaria, eso sí, po. Sí, pero es que ella sacó el 62% de los 63%, votos. sí. O sea, era algo como que aquí, y resulta que vemos que el vértigo de esto es que la frustración de expectativas. Los 2 gobiernos anteriores han asumido con altas expectativas
y las has visto frustrarse muy rápidamente. Que recordemos Cabal, sí, ¿eh? Es verdad. Cabal le pegó, Tuvo un efecto- fue un efecto, digo, inesperado, súper Sí. mediático, que cambió el gobierno de inmediato. Entonces, Nunca un artículo publicado en febrero había sido tan, claro, tan leído. importante. entonces, obviamente que los cabalazos son excepciones muy, muy, muy marcadas, pero claro, es cierto que si no hay cabalazo por medio, Capaz que hubiera sido otro el destino, digamos. de capaz ese que gobierno. hubiera sido, claro, ahora si mi abuelita tuviera Pero- rueda sería bicicleta. Pero efectivamente sí venía con problemas con la reforma. con la Había reforma. sacado a duras penas la reforma tributaria en enero de ese mismo año, el 2015. Bien. Sí, quería comentar dos cosas. Que respecto a lo que dice Gonzalo de las frustraciones que pueden generar en ciertos grupos cuáles son las prioridades del gobierno, porque sabemos que no pueden ser todos los temas. Yo creo que hay que administrar el que un grupo que tiene su demanda en el fondo y que existe para levantar esa bandera queda frustrado en su discusión con el gobierno versus cuáles son las demandas que hoy día tiene la ciudadanía, que yo creo que separar esa conversación en el fondo de la atención de los que están representando una bandera versus lo que hoy día ha sido persistente. O sea, Chile tiene una infinidad de desafíos y cada uno intentará empujar el que le parece más relevante, pero el desafío hoy día es escuchar lo que las personas que habitan este país vienen diciendo de forma persistente todos los años y que puede que no sea el que levante una bandera de alguien que quiere estar dentro del gobierno. Yo haría esa distinción, entiendo la discusión, el punto político, pero yo creo que eso no se puede olvidar. Y lo segundo, que yo creo que en esto Gabriel Boric lo ha dicho también harto, como de ir ajustando la expectativa y no sobreleer el triunfo electoral, que finalmente es lo que le pasó al presidente electo, que gana la elección, hay como una sobrelectura, prácticamente se creía que nuestro país era uno nuevo, conforma un gabinete que va en una línea muy distinta de su apuesta de clase media, lo han dicho varios intelectuales de derecha, lo han recordado estas últimas semanas, y de ahí el camino mostró que Chile no era otro, las demandas seguían ahí sobre la mesa, habían heridas profundas y su triunfo había que leerlo con hartos más límites de los que el presidente terminó creyendo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Pía. Aquí el sobreleer el triunfo, aquí hay como entender por qué se pierde, entender por qué se gana es clave para el éxito de un gobierno. Ahora, Michelle Bachelet partió con la reforma tributaria que parecía que era un trámite porque tenía mayoría parlamentaria, pero resulta que se transformó en un pozo del cual le costó muchísimo salir. Apareció cediendo, le costó celebrarlo como una victoria, la verdad. Gabriel Boric quiere partir también con una reforma tributaria. Entonces, un aprendizaje. Yo creo que va a ser muy distinto su inicio de mandato si logra aprobar la pensión garantizada universal ahora, ¿no es cierto? Y que esas pensiones se estén pagando ya, porque eso pasa una señal como, la verdad, el tema pensiones, que lo hemos visto ahí rankeando primero, cada vez que le preguntan a las personas cuál es una preocupación, las pensiones, va a dar un paso concreto, algo que le va a dar oxígeno para poder decirle ya, ahora vamos por el paso 2, ahora vamos por el paso Por 3. eso Fíjate están que- alineados los incentivos para eso. Claro, ¿sí? fíjate que hay un símil también con educación que le pasó al gobierno de la presidenta Bachelet el segundo, que vino esto que había un modelo armado y hubo gente que dijo, no, sabes que yo quiero tener a mi hijo en particular subvencionado, vino la teoría de los patines, nefasta. Entonces, a mí me pasa un poquito esto con pensiones también, porque puede ser lo mismo. Vamos a tener un sistema solidario, intergeneracional, y la gente diga, ¿sabe qué? La verdad que no, a mí me Yo quiero gusta que mis mi platita. cotizaciones sean mías. Claro, entonces pasa lo mismo, que hay que saber leer bien los tiempos de la sociedad y no enamorarse de los propios proyectos cuando estas cosas son graduales, además. ¿Sí? Por eso, si una fuerza política como el Frente Amplio pretende instalarse como se instaló ya a largo plazo en la política chilena, tiene que construir cierto derrotero y saber el mínimo de la política, que aquí no se puede lograr todo. Eso le preguntó Carolina Toá a Giorgio Jackson en la radio el día de la elección. Le dijo, bueno, usted le dio 3 o 4 casos del gobierno Bachelet. Dijo, usted en ese momento, si el proyecto no era 100% lo que ustedes querían, votaban en contra. Y Giorgio Jackson le dijo, bueno, sí, es una interesante pregunta, le dijo, y una reflexión que hizo, bueno, ahora es distinto. Entonces, los 100% no existen. No existe. ¿Gonzalo? No, y eso bueno, va a ser muy notorio por el cambio de rol. Es una generación que, es verdad, va a cambiar la cara del gobierno, va a cambiar muchas de las lógicas, ¿no? Con las cuales estamos mirando lo que se hace en política pública, pero también es primera vez que asume ese rol de tener que hacer algo, de ser responsable de lo que se va a hacer. Ya no es colaboración crítica, no es oposición, sino por primera vez tiene que hacer algo. Y cuando habla de pensiones, uno entiende que los proyectos que presenten van a ser esos proyectos donde se refleje lo que ellos quieran hacer en pensiones.
y van a tomar con lo que dice aquí, es decir, bueno, eso que yo quiero hacer, ¿está alineado o está desalineado con la que la gente cree que hay que hacer o le gustaría que se hiciera? Y de repente están alineados, pero de repente no. Y No, ponte sí, hay ejemplo, que estar sensible a eso. en el caso de pensiones, yo creo que es como el gran ejemplo. No necesariamente el proyecto final tiene que reflejar la identidad de la coalición puramente, porque lo más probable es que si eso pasa, el proyecto no va a tener los votos y además requiere cualquier proyecto. Yo creo que eso también ha sido un déficit de este gobierno, un trabajo prelegislativo importante. Y en el caso de ciertos temas, por ejemplo, en pensiones, bueno, hay que articular una conversación entre técnicos, obviamente, que ojalá haya un acuerdo transversal, pero también estoy pensando en el rol que van a jugar los trabajadores, los empleadores al respecto, y cómo uno da el tiempo de que esa conversación cuaje, de que exista, de que haya ciertos mínimos comunes para luego llevar a cabo el proceso legislativo. No nos podemos sorprender como un presidente electo hablando en cadena nacional diciendo vamos a tener este sistema de pensiones, de eso hemos visto harto, No, sí, y lo nadie perdón. conoce el Yo proyecto, creo que la no hay paradoja conversación es lo mismo. previa, no hay Ojo, acuerdo. y es lo mismo con la oposición, y lo digo porque el proyecto de reforma de pensiones, Rodrigo Valdés, que la derecha se opuso tenazmente, o sea, ahora lo firman 4 veces, y 5 también, Pero- y 6 también. Entonces, ojo que la Era oposición mucho también... más moderado de lo que se discutió después, En el digamos. fondo hay que mirar y decir, ¿sabe que este es el momento? Si no podemos tampoco tener el 100%, ya, vamos negociando y obtengamos un maximalismo. Y hay que conversar con actores harto más variados que los que están sentados en el Congreso. Yo creo que hay que estar disponible para eso. Y ese Eso debe es ser muy el importante. sello de Pero, Boric. también el Frente Amplio va a tener que perder la vida a sentarse en el Congreso a conversar. Y olvidarse un poco de la cultura de la cocina, ¿no? Y lo otro, a pelear con los grupos sociales, No, no va a poder estar todo el rato hablando de cocina cuando él va a necesitar. O sea, yo no tengo ninguna duda de que tanto George Jackson como Gabriel Boric han estado llamando a todos los que necesitan para conversar en esta semana. Y gente que quizá le hubiera gustado no tener que llamar, pero se han visto obligados, tienen una obligación, tienen un mandato popular de ser gobierno Bueno, y de hacer cambios. Y por eso el caso de la pensión garantizada universal es muy sintomático. Ese día, cuando apareció toda esta controversia de la carta de los El 4 martes, economistas, digo. que fue el martes, habló Giorgio Jackson en la mañana y la diputada Cariola en el Congreso, no en el Congreso porque después estaba en Semana Distrital, pero en alguna declaración, la verdad es que fue durísima con el gobierno. Habló de que era un proyecto con pillería, que era una trampa Sebastián Piñera, que estaba mandando un proyecto sin financiamiento alguno, que el financiamiento existía y tenía que ser el impuesto a los súper ricos y el royalty, de todo. O sea, se fue muy duro. Bueno, duro Totalmente también. distinto a lo que acaba de pasar Claro, en pero este es que eso es la entrevista de política. recién, digamos. Es que eso es Así es la política. política, Así es digamos. la Que política. hay una diferencia entre ser oposición y ser gobierno. Y tiene que ser el gobierno, tiene que tener un nivel de eficacia mínimo al menos. Tienen que pasar cosas, tienen que lograrse reformas. Yo recuerdo cuando se discutió el auge, la pretensión del gobierno en ese minuto era muy distinta a lo que terminó siendo el auge. Claro. Porque fue una conversación, fue un acuerdo, y resulta que el auge es la gran política que se ha hecho en salud. Y ya el auge está cumpliendo, no me acuerdo si son 15 casi o 20 18 años. años. Casi Yo creo que 20 sí, años. casi 20 Va a años. cumplir 20 años, que la última vez que se intervino de verdad del sistema de salud Con en muchas Chile. complicaciones para articular esa Con conversación. muchas disfunciones, pero dijo, mira, lo importante era lograr el objetivo. Quizá no era el 100% de lo que quería, pero se logró el objetivo. Y eso, ese tipo de hacer política, era algo de lo cual se renegó por parte del Frente Amplio al revés, entonces se trataba como el camino equivocado, ¿no? Esto es lo que no hay que hacer. Esta es lo la que- vieja política, claro. Más Sí, tarde ahí que está. temprano, lo que vamos a ver de que el gobierno entrante, si quiere sacar adelante reformas en un Congreso donde no tiene mayoría propia, esa es la verdad, va a tener que dialogar, va a tener que incorporar otras visiones, va a tener que incorporar Claro, otros como actores. dices tú, cosas que pasen. Si los gobiernos que no logran cosas que pasen están condenados a la irrelevancia. Absolutamente. Claro, ya a no dominar la agenda ni nada de eso. Ya, bueno, vamos a ver lo que ocurre en esta semana. Nos queda un minuto, Pía. ¿Qué esperas que pase esta semana? Aparte de lo de la Convención Constitucional. Yo creo que eso es el Eso gran es desafío fundamental, de ¿no? los próximos días. El martes vamos a ver por votación papal quién va a tomar la presidencia y la vicepresidencia, en el fondo el reemplazo de Elisa Loncón y de Jaime Baza. Y el miércoles 5, por la votación, o sea, que más que votación son estos formatos de patrocinio, vamos a ver cómo queda conformada el resto de la mesa, que son los otros porque en el cargos, fondo ¿no? tenemos 2 días importantes. Yo creo que eso va a ser muy, muy potente para ir delineando quiénes van a liderar la otra mitad del proceso Va constituyente. a ser un día bien intenso el martes en la Convención. Sí, yo no dejaría de mirar lo que está pasando con el COVID en el mundo. Recordemos que ellos están en el futuro, nosotros vamos a entrar luego al futuro. Las cifras, ya se está diciendo que las cifras van a aumentar por todas estas fiestas, vacaciones, etcétera. Y Sí, el ministro habló de 6.000 casos. claro, estoy viendo En los próximos días. desde el punto de vista sanitario, además en una transición de autoridades de ahora a las nuevas,
que puede complejizar las cosas. Y lo buena noticia es que parte la vacunación en enero. La adelantó el ministro La María cuarta acá dosis. en Lo acaba de en su decir entrevista. acá Sí. en el programa. Sí, tal cual. Es una de las noticias, por cierto, del día. Con Gonzalo Miller, con Quique Mujica, con Pía Mundaca, conversamos de actualidad y política en esta última parte de Mesa Central. Les